Bueno, creo que estamos. ¿Estamos o no estamos? Aquí es donde ustedes me dicen, sí, estamos, está todo muy bien. Tarde, por 4 minutos. Uy, qué horror, qué miedo. Oigan, no saben lo que se sufre para sacar esto. Ya se ve, si me pueden decir en el chat si estamos en vivo y oyéndonos, si estamos bien, si estamos, yo puedo monitorearme, pero entonces mi CPU sufre muchísimo más, entonces paro la monitorización por la vía de YouTube, porque no puedo estar en todo a la vez. Entonces supongo que ya estamos. Y la primera pregunta, sí, ¿qué opinas del diario Rebelión? A ver, vamos a empezar primero por el principio. Muchas gracias a los que nos están acompañando ya en el streaming del Rey va Desnudo, esto que estamos haciendo cada 2 semanas todavía sin mucha claridad. Es otro de estos proyectos que podrían morir jóvenes. ¿Ya se acuerdan? Sí, quien se acuerde de qué fue eso, aquel intento que hicimos um, de tener una especie de resumen noticioso de los viernes y que al final fracasó porque YouTube me desmonetizaba todo y yo francamente me puse de muy mal humor al final porque era estar peleando, o sea, en vez de hacer yo un resumen noticioso semanal, lo que hacía yo era pasarme 2 días peleando con YouTube a la semana y para eso no estamos. Sí, los jueves, siempre vamos a hacer los streams los jueves, si es que lo seguimos haciendo, cosa que no sé. Empezamos a las 7 por el toque de queda. Aquí en Gijón, donde yo estoy, hay toque de queda a las 10 de la noche, entonces si lo hago de 8 a 10 ya no me da tiempo de llegar a casa y pasan los policías, que aunque el jefe de policía es mi amigo, me multan igual. Aquí las influencias, los enchufes no valen, entonces empezamos a las 7 para acabar a las 9, 9 y 10. Gracias a quienes nos apoyan con ideas, a quienes nos apoyan económicamente, a quienes nos apoyan recomendándonos. Especialmente, ya lo he dicho, a la gente que no le gusta el canal, pero que nos hacen favor de recomendárselo a sus enemigos para que sufran, pero también a los que les gusta el canal y se lo recomiendan a sus amigos. Quienes nos apoyan económicamente, como ustedes lo pueden hacer, como lo puede hacer todo el mundo, por PayPal, por GoFundMe, por el propio chat de este canal, por Patreon sobre todo. En Patreon ahora se pueden pagar, y he visto que 2 o 3 personas lo han hecho, muchísimas gracias, se puede pagar el año, entonces si vas a hacer un Patreon de 3 euros, pagas los 12 meses, de hecho te hacen creo que un descuento, y entonces pagas 31 euros y ya cubriste todo el año de Patreon y tienes las gloriosas ventajas de Patreon, que son básicamente aparecer en los créditos de los vídeos, no hay más. Si nos apoyan lo es porque quieren y no para obtener cosas, porque si no empezaría yo a hacer cosas para que me apoyen. Ay, les voy a dar ahora un libro y vamos a hacer unas tazas de gatitos y le vamos a... Ya de por sí lo de las tazas en Patreon me tiene un poco preocupado, pero en fin, tenemos para quien sea productor ejecutivo de 30 euros al mes durante un año completo, cada 3 meses recibirá una de estas bonitas tazas exclusivas en diseños que solamente va a haber aquí. Lo siento, tengo que conseguir apoyo para esto. Igualmente están las camisetas que, como decía yo, las simplificamos muchísimo. Hay 3 modelos, luego quizás hagamos más. La realidad objetiva existe, piensa es gratis, y si es homeopatía, no es medicina. Y las hay en menos variedades de productos de las que había antes. Hay tazas, hay gorros, hay hoodies, hay camisetas y pare usted de contar. Entonces, pues bueno, esa es la parte, digamos, comercial del asunto. Los apoyos otra vez vía PayPal, no Superchat, porque creo que no tengo el Superchat aquí, pero bueno, por el chat pueden apoyar, y Patreon, y GoFundMe, y PayPal, y por supuesto, si me quieren mandar acciones de Amazon o de Alphabet, que es el dueño de Google, pues yo encantado. Y vamos a empezar con el tema que yo había... tema que yo propuse esta vez, y que son temas que propongo simplemente como punto de partida, es, no hay tazas de gatitos, Leonardo, es el tema de la izquierda y la derecha. La gente, y de hecho, a ver, son 2 conceptos que no nacen con una claridad, y vamos a empezar por allí. No nacen como, mira, esto es una silla, tiene 4 patas, un asiento, un respaldo, a veces un poco de reposabrazos,
pero no es un sillón porque no es para recostarse, no está todo tapizado. En fin, una definición de silla es más clara, siempre lo uso como ejemplo, ¿no? Hay definiciones: cámara fotográfica, un aparato que se usa para tomar fotografías. Vale, ¿este conejo es una cámara fotográfica? No, no es una cámara fotográfica. Pero cuando tratamos de conceptos que proceden de la ideología, del pensamiento, de la teología, incluso de la filosofía política, etcétera, pues nos encontramos con que las definiciones son poco claras. La izquierda y la derecha empezaron a llamarse así por un accidente meramente en la Revolución Francesa en 1789. Y el accidente fue este: los revolucionarios eran muy gritones. Por primera vez el populacho tenía oportunidad de hablar en la Asamblea, que es el equivalente al Congreso de los Diputados, a un parlamento, y entonces se portaban muy mal. Y cuando se convocó precisamente la Asamblea Nacional para crear una nueva constitución, por accidente se sentaron a la derecha, por accidente no, o sea, se sentaron en un mismo lugar todos los que estaban con el rey y que no soportaban los malos modos de las chusmas revolucionarias. Entonces, los que defendían que el rey fuera el principal creador de la nueva constitución, ese rey al que después la revolución decapitaría, se sentaron a la derecha del presidente de la Asamblea, y a la izquierda del presidente de la Asamblea pues, se sentó la multitud de revolucionarios que eventualmente, como digo, acabarían con el rey. Y luego el izquierda y derecha empezó a tener otras características de lo más curiosas del mundo. En 1791 se inventó el centro, entonces los innovadores estaban, ya no había gente que estaba con el rey, porque el rey ya no estaba. Había innovadores, había moderados y había los que defendían la Constitución y que eran, por tanto, los más reaccionarios de los que había en ese momento. Y entonces los constitucionalistas se sentaron a la derecha, en el centro se sentaron los moderados, que no se quieran, y luego a la izquierda, pues, de los innovadores. En 1793 todo se fue al demonio y ya no hubo ni izquierda, ni derecha, ni centro, hasta 1814 con la restauración, por supuesto, del imperio. Y entonces a la izquierda se sentaron los independientes, al centro los constitucionalistas y a la derecha los que eran leales al rey, que por entonces era Napoleón III, el sobrino de Napoleón. Y en 1848 ya, mucho más adelante, a la izquierda se sentaban los socialistas democráticos y a la derecha se sentaban los reaccionarios. Todos estos conceptos eran única y exclusivamente los franceses. Los franceses siempre, los que están a la izquierda, ya sabías quiénes eran los que estaban a la izquierda, eran los más progresistas, los menos conservadores, los que menos se preocupaban por las instituciones y élites que había en el pasado, y a la izquierda los que se sentaban eran los que decían, pues, ¿qué tal que lo cambiamos todo o casi todo? Al discurso político estadounidense esto no entra, esta idea de la izquierda y de la derecha no entra sino hasta principios del siglo XX. En América Latina lo que hay son liberales y conservadores o yorquinos y escoceses. Como eran las logias masónicas las que, en donde se había podido hacer política en tiempos de los reyes, hay mucha gente que cree que las logias masónicas siguen teniendo cierta relevancia, que no tienen. En aquel entonces sí, pues los yorquinos eran, si mal no recuerdo, los yorquinos eran los liberales. Sí, Guadalupe Victoria era de los yorquinos, y los conservadores pues eran los del partido escocés, y eran los partidos, el partido yorquino y el partido escocés, el partido de la logia masónica yorquina y la logia masónica escocesa. No es sino hasta el siglo XX, y también por influencia de Estados Unidos, que la idea de izquierda y derecha se mueve por todo el mundo, y entonces no hay una definición precisa de izquierda o de derecha. Sin embargo, tenemos una idea más o menos clara de quién está a la izquierda y quién está a la derecha. Los racistas suelen estar a la derecha. Hay racistas a la izquierda, pero por lo menos tienen más pudor, ¿no? Los que están a favor de las leyes progresistas que incrementen la igualdad en la sociedad, pues los llamamos izquierda, y a los que están en contra de los avances de la sociedad y los que quieren mantener las instituciones tradicionales y la religión y los reyes y las tradiciones más reaccionarias, pues los ubicamos a la derecha. Luego tenemos a una izquierda que quiere tradiciones. Vamos, no es muy preciso, pero tenemos una idea general de qué es izquierda y qué es derecha. A mí me preocupa mucho porque a mí me echan de la izquierda todas las semanas.
últimamente un poco menos porque ya no se ocupan tanto de mí, ya me dieron por perdido y ya me dejaron por imposible mis amigos de la izquierda, ¿no? Pero a mucha gente de izquierda yo les resulto terriblemente ofensivo porque creen que tienen la única advocación, la única definición de izquierda, y entonces yo tengo que aceptar el paquete completo, y a los que no aceptamos el paquete completo, que obviamente no soy solo yo, pues inmediatamente nos atacan. Por otro lado, hay un montón de personas que son de derecha, pero cuando les dices que son de derecha se ofenden enormemente porque al fin y al cabo la derecha y la izquierda se han caricaturizado enormemente. ¿Qué quiere decir esto? Que en Estados Unidos dicen que Joe Biden es comunista, izquierda es comunista. Oye, no, es que hay una izquierda mucho más light, ¿no? Una izquierda que no está precisamente pretendiendo. No. Toda la izquierda es comunista o toda la derecha es fascista. O luego llegan los listos de la derecha, esos me encantan, porque aparecen mucho en los comentarios que nunca se publican aquí en el Rey va Desnudo, los que dicen, no, pero es que el fascismo era socialismo, era una forma de socialismo. Dices, pero ¿dónde estudiaste historia, hijo mío, que te engañaron? No era, aunque se llamaba Partido Nacional Socialista, el partido nazi no era de izquierda, su principal objetivo fueron la gente de izquierda. A los primeros a los que le rompieron la cabeza fueron a socialistas y comunistas, a socialdemócratas y comunistas en las calles de Berlín y de Hamburgo y de las ciudades alemanas. Y Benito Mussolini, que procedía de la izquierda y decidió que la izquierda era absolutamente despreciable y no tenía solución, lo primero que hizo fue pegarles a los comunistas. Y tú ser comunista, ser socialista en tiempos de Mussolini en Italia, o en tiempos de Franco en España, o en tiempos de Hitler en Alemania, pues era el peor negocio que podías hacer, solo era peor ser judío, homosexual o testigo de Jehová. Y entonces, ¿cómo puedes decir que eran de izquierda aquellos que más persiguieron a la izquierda y cuyos discursos, y en ese sentido podemos remitirnos al discurso de fundación de Falange, de Primo de Rivera, su peor enemigo era el socialismo y la democracia? Hay una derecha democrática, pero estas derechas extremas eran profundamente antidemocráticas. Los líderes se descubrían porque uno veía, este es un gran líder. Ya no era necesario elegirlo, ni era necesario hacer votaciones, y mucho menos sustituirlo de cuando en cuando, ¿no? El que ya es buen líder, pues lo quedó sea toda la vida. Y esto luego también empieza a pasar en las izquierdas autoritarias, porque es un rasgo autoritario que comparten izquierdas, derechas y en medios. Bueno, entonces, ¿cuántas izquierdas hay? Yo creo que hay casi tantas izquierdas como izquierdistas hay. Como muchos de ustedes saben, luché mucho durante toda mi vida por no militar en un partido porque prefería yo tener independencia. Y esto en un momento dado me representó una ventaja enorme. Cuando yo trabajaba para Cuauhtémoc Cárdenas en México como asesor de comunicación, no era yo su asesor de comunicación, era yo uno de un montón de jóvenes, no tan jóvenes, un montón de personas que estábamos en 3 grupos de comunicación, que hacíamos propuestas, hacíamos análisis de comunicación. Tampoco vaya a nadie a creer que yo dije que era yo el gran asesor de Cárdenas, no, era parte de un grupo. Y cuando era asesor de Cárdenas, y tenía yo un programa de radio que oía muchísima gente sobre divulgación científica, y a mí me acusaron de ser miembro del Partido de la Revolución Democrática que encabezaba por entonces Cárdenas. Y yo pude decir, no, mira, te vas a las oficinas que estaban en la calle de Monterrey, perdón, las listas del partido son abiertas, buscas mi nombre, si aparece, yo te ofrezco una disculpa y además me comprometo a dejar este programa de radio. Y si no está mi nombre, pues vienes y me ofreces disculpas. Por supuesto, esta persona no lo hizo, pero yo no aparecía porque siempre me pareció que era más conveniente para los intereses de lo que era, lo que buscaba el PRD en aquellos años. Ahora es una cosa totalmente distinta. Convenía más que yo no militara en el partido, pero aquí milito en el Partido Socialista Obrero Español y he estado cerca de muchísimas organizaciones sociales y siempre hay pluralidad de pensamiento. Aunque todo el mundo se sienta obligado a seguir al líder y aplaudir al líder, esto en Podemos se ve muchísimo. En Podemos hay un líder, piensa uno, los demás aplauden. Y ese piensa y piensa por todos. Pero si uno va con la gente de Podemos, bueno, no, es que yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, entonces, ¿por qué lo apoyas? No, bueno, porque lealtad al partido y lealtad a la línea del partido, pues yo no puedo hacer eso, ¿no? Yo incluso me opongo a cosas evidentemente que hace el PSOE. Entonces, ¿cuántas izquierdas hay? Pues tantas izquierdas como izquierdistas hay.
¿Qué nos une? La idea de una mayor justicia, creo que esa es una de las principales, es el principal rasgo, una mayor justicia que implica una mayor igualdad social. Y no esta igualdad de caricatura lo he comentado, de que todo el mundo tiene que tener exactamente lo mismo y debe lavarse con exactamente la misma pasta de dientes, que además de algunas cosas horrorosas que pasaban en la Unión Soviética, ¿no? La igualdad llegaba a tales niveles que borraba la posibilidad de la expresión individual. Pero una mayor igualdad de oportunidades, que los hijos de los pobres y los hijos de los trabajadores tengan las oportunidades que tienen los ricos, que no pierdan oportunidades por ser hijos de pobres. Hoy en día son muchos los hijos de obreros que han estudiado y que están en lugares relevantes. Durante siglos, milenios, no hubo movilidad social. Tú nacías pobre, morías pobre y tenías hijos pobres que iban a morir pobres. Y esto seguía así. Mi madre era dependiente de tiendas y antes fue peluquera. Mi padre era agente viajante de comercio. Bueno, por lo menos mi padre, quien me adoptó, era viajante de comercio. Se pasaba 6 meses al año recorriendo el México en su automóvil con muestrarios de ropa femenina que vendían en las distintas tiendas. Mi futuro, por tanto, lógicamente era el futuro de vivir como dependiente de una tienda, como camarero, como agente de ventas, y estar allí el resto de mi vida, y ya no te digo yo recorrer el mundo sin ni siquiera tener una carrera. Eso era un sueño enorme. El hecho de que los hijos de los trabajadores puedan tener cierta proyección es un gran resultado de la izquierda, del pensamiento de izquierda que busca igualdad, igualdad de oportunidades, igualdad en los mínimos elementos de supervivencia, que todos los niños coman. No pueden comer langosta todos, lo acepto, pero que coman y que coman razonablemente cosas sabrosas y que les gusten y que los nutran y que les permitan aprovechar la escuela. Que todos tengan escuela, por supuesto que todos tengan una escuela y una escuela de calidad, no esas escuelas que antes hacían las monjas que eran aquí, vamos a educar obreros mientras allá educan a los jefes de los obreros. Igualdad en la dignidad, igualdad ante las leyes, igualdad al votar. Todo eso es lo que generalmente o genéricamente diría yo que caracteriza a la izquierda. Y claro, todo lo bueno es la izquierda y todo lo malo es la derecha. No, no tampoco, porque la visión de derecha generalmente lo que plantea es algo como lo siguiente. La injusticia es algo natural, sobre todo la derecha, que tiene fuertes influencias religiosas, establece que la voluntad de Dios es que las personas sean diferentes. E incluso intervenir para cambiar eso, pues es un poco meterse con la voluntad de Dios. Lo que puede hacer uno, y hay mucha gente de derecha que lo hace con todo el buen corazón del mundo, es dar caridad a los demás, ir con los pobres y darles caridad para que no estén tan pobres por lo menos unos días. Esto es un poco lo que hacía Susanita, la de Mafalda, no sé si recuerdan esa viñeta en particular, cuando decía Susanita cómo iba a hacer comidas así con langosta y pato a la naranja y ese tipo de cosas, con las otras señoras de sociedad con las que ella pretendía vivir cuando fuera mayor, a casarse con un señor muy rico, y con eso iban a reunir dinero para darles a los pobres para que compraran fideos y esas porquerías que comen ellos. Esa es la idea de la caridad. La idea de la caridad es algo que viene de arriba hacia abajo y los ricos pueden ser muy caritativos con los pobres. Hay filántropos que han sido enormemente admirables y nadie les quita nada, pero es una visión de derecha. La visión de derecha es favorecedora a la religión. La izquierda tiende a ser menos defensora de la religión. La derecha tiende a ser muy defensora de las libertades, pero no todas, sino siempre. Pero la palabra libertad se la ha apropiado en cierta medida a la derecha y con cierta razón, porque la izquierda autoritaria, la izquierda que niega las libertades o que cancela libertades para garantizar derechos, como lo hicieron las izquierdas comunistas y marxistas-leninistas, y lo hacen hoy. O sea, no hay libertad en China, no hay lo que entendemos como libertades individuales en China, pero a cambio de eso la gente goza de todos sus derechos o goza más de casi todos sus derechos, en fin, hay matices. Pero las izquierdas extremas, las izquierdas marxistas, cancelaron las libertades. Entonces la derecha se levantó como Estados Unidos era el defensor del mundo libre.
porque el mundo libre no tenía esas estructuras autoritarias, salvo que Estados Unidos le hubiera puesto un dictador, en cuyo caso las cosas cambiaban. Era destruir la libertad en nombre de la libertad, ya ni siquiera en nombre de los derechos. Pero la derecha ha defendido las libertades individuales con enorme alegría. Fíjense ustedes que si nos vamos a los inicios otra vez de la izquierda en 1748, perdón, en 1789, los que estaban por la revolución y los que estaban por el rey eran los superconservadores y lo que hoy llamaríamos liberales. Es decir, hoy los liberales se identifican con la derecha, o mucha gente los identifica con la derecha, especialmente los extremos libertarianos y neoliberales, pero se identifican los liberales con la derecha como si el liberalismo no fuera de izquierda en Estados Unidos. Joe Biden es un liberal clásico, es un liberal light, es un sujeto amable, cortés y moderadísimo, y lo presentan como la extrema izquierda. Tú les llevas a alguno de los chicos que tenemos aquí en España, de los grupos verdaderamente de extrema izquierda, no sé, pienso ultramarginales como el Partido Comunista de los Pueblos de España, les llevas uno de esos, ni siquiera lo entienden por buen inglés que hable. Está tan lejos de Joe Biden como puedo estarlo yo de cualquier nazi que rompa cabezas de personas que no le gustan en cualquier noche, en cualquier ciudad europea. La izquierda y la derecha son relativas y en ese sentido quizás es a donde quiero llegar. En ciertas situaciones es más de izquierda ser de cierta manera, pero nunca se es lo suficientemente de izquierda para gusto de todos. Y a veces unas posiciones de derecha son defensibles ante posiciones más de derecha. Esto se vio mucho ahora en las elecciones en Estados Unidos. La idea de, pues que Biden es de derecha, él no va a cambiar el mundo, no va a dejar de intervenir en otros países, no va a cambiar la realidad de los Estados Unidos, no va a instaurar el socialismo democrático, la sanidad pública y la fiscalidad progresiva. No, pero es muchísimo menos de derecha que Donald Trump. No es racista, no es sexista, no es autoritario, le tiene respeto a las leyes, le tiene respeto a las instituciones, le tiene respeto a la verdad y a la ciencia. Hombre, yo voy a defender a uno de derecha contra otro mucho más de derecha, sobre todo si no hay otras opciones. En Estados Unidos difícilmente va a haber otras opciones porque la izquierda no hizo, fuera de las organizaciones sindicales de principios del siglo XX, la izquierda estadounidense no hizo bien su trabajo. Vamos a ver qué nos dicen en el chat y luego sigo yo con mi rollote porque seguro que nadie va a estar de acuerdo conmigo. Buenas tardes desde Rumania, hola desde Rumania, mi país del que yo me he sentido siempre muy cercano desde que fusilaron a Ceausescu y se descubrieron dos cosas. Primero, los orfanatos que habían sido producto precisamente de las políticas poblacionales de Ceausescu, que prohibía el aborto. Vean mi anterior video sobre el aborto, donde yo propongo cómo combatir el aborto. Los orfanatos que descubrimos en Rumania, que eran aterradores, y la casa de Ceausescu con grifos de oro de verdad, y los zapatos de Elena, verdaderamente flipaban. Entonces, a ver, ahí estoy viendo los chats y entonces no puedo hablarlos todo y entonces me hago un lío. Ténganme paciencia. ¿Qué opinión tiene del sistema económico parecón o economía participativa? No tengo idea de lo que sea. No tengo idea de lo que sea. Mi izquierda, mi visión de una economía de izquierda es una economía de mercado controlado, un mercado regulado, sin una regulación tan excesiva que impida la innovación, la competencia y todas las cosas buenas que sabemos que tiene el mercado, pero que sí reduzca al máximo las cosas malas que sabemos que tiene el mercado. Entre ellas, por cierto, la explotación de los trabajadores, el abuso de los proveedores, los cárteles, los monopolios, la falta de respeto a los consumidores, eso que decían los romanos del cabe a temptor, el que compre que se cuida, porque las leyes no te van a cuidar si te venden basura anunciándotela como una maravilla. Y por supuesto que los trabajadores tengan participación en las empresas. Yo siempre he querido que los trabajadores tengan participación en las empresas,
ya sea a través de cooperativas o siendo accionistas. Yo alguna vez empecé un cuento en el cual un grupo de trabajadores reunían todo su dinero y compraban acciones de una empresa y se sentaban en la asamblea de accionistas, y era el horror para aquellas personas que ya ni siquiera están en las empresas. Los accionistas ya no son parte de la gestión de las empresas, ellos simplemente recogen los dineros. Entonces era bastante divertida esa visión mía. Tenemos el 20% de las acciones de la empresa y por lo tanto votamos en la reunión anual general de accionistas. Me divertía mucho. Eso es lo que yo veo. No sé cuál sea la economía participativa. En Venezuela los opositores adoraban a CNN. ¿Los opositores a quién? No tengo idea. Supongo que a Maduro y Chávez. Vino Trump con el discurso: los medios de comunicación son los enemigos, y ahora los antichavistas dicen que CNN son comunistas. Qué fácil es manipular a la gente. Sí, sobre todo porque muchos antichavistas son socialdemócratas. Tanto el partido al que pertenecen Guaidó y Leopoldo son partidos socialdemócratas que pertenecen a la Internacional Socialista, y por lo tanto queremos creer y queremos suponer que siguen los principios fundamentales, la Declaración de Principios Fundamental de la Internacional Socialista, que es la mayor agrupación de partidos del mundo, y son partidos socialdemócratas que no pretenden el comunismo ni cosa por el estilo. Pero el problema es este. El problema es que en el antichavismo no solo está la izquierda, sino está la derecha, la extrema derecha, la ultraderecha, y esos sectores evidentemente, primero que nada, se tratan de apoderar de toda la oposición, y segundo, todo lo que no sea de su cuerda les parece comunista. Vean otro vídeo que se llama mío, que es el fantasma del comunismo. No voy a anunciar mucho esta vez. El fantasma del comunismo, y es lo que hacen, ¿no? Presentarte, se va a acabar el mundo si fulanito gana. No, no pasa así. También pasa desde el otro lado, es de que todo ganador de derecha va a implantar el fascismo, y eso son exageraciones del populismo que no es ni de izquierda ni de derecha. En México está pasando algo similar. Insisto en que López Obrador no es un hombre de izquierda. Él nunca ha dicho que sea un hombre de izquierda. Yo con qué derecho lo enchufo en la izquierda. Muchos a su alrededor sí lo son o lo eran y ya renuncian a sus principios por tener poder. Pero la derecha es la que está encabezando la oposición, y a mí me parece muy mal. De hecho, un sujeto de FRENA, el Frente Nacional Anti-AMLO, no es un frente por la democracia, por México, por una mejor situación, porque se cumplan las promesas, por la justicia social. No, anti-AMLO. Y gente del FRENA a mí me buscó en Twitter: oye, no, es que deberías estar con nosotros. Ni loco, son ustedes peor que aquello a lo que me estoy oponiendo, ¿cómo creen? ¿Cuál ha sido el mejor presidente de España? Pues mira, con todos sus errores y horrores, yo sigo pensando que fue Felipe González, porque tomó una España en unas condiciones absolutamente lamentables y la llevó al siglo XX. Cometió errores gravísimos, y ya después de ser presidente, obviamente hay muchísimas cosas criticables, pero la labor que hace Felipe González, traer a una España que Franco había sumido en el siglo XVIII y arrojado allí, y llevarla al siglo XX y hacerla parte de Europa, a mí me parece enormísima. ¿Cuál es, según mi criterio, el factor que impide que Estados Unidos no se permita un sistema de salud colectivo estatal? Ideología, intereses económicos o bien otros factores. Esto tiene que ver mucho con la izquierda o la derecha. Uno de los grandes elementos, una de las grandes reclamaciones de la izquierda es lo que decía Dave Vivan, el fundador del NHS, de la Sanidad Pública Británica, que es que la enfermedad no es una tragedia, no es un negocio, es una tragedia en la que todos debemos solidarizarnos. Y no es posible que a una persona se le niegue atención simple y sencillamente porque no tiene dinero. A cualquier persona esto le parece lamentable, le parece preocupante. No tienes dinero, muérete. Oye, espera, es que la vida es un valor fundamental, y los que dicen que defienden la vida, como dice a veces la derecha que la defiende, hombre, deberían estar al frente de la lucha por una sanidad pública. Pero en Estados Unidos hay un problema. Primero que nada, que el poder económico va en contra de toda posibilidad de hacer una sanidad pública seria. Pero no el poder económico de las farmacéuticas solamente. El gran poder económico es el de las aseguradoras. Las aseguradoras tienen acuerdos con las farmacéuticas para que las cosas cuesten lo que ellos quieran.
pero las aseguradoras se encargan de hacer negocio con las limitaciones de cobertura de la gente. No hay cobertura total. No puedes comprar en Estados Unidos un seguro por ninguna prima que cubra todos tus gastos médicos en un momento dado. Todos tienen un límite de $1 millón o de 10 millones de dólares, pero tienen un límite. Y al llegar a ese límite, el seguro deja de pagar y tú te haces líos con el hospital. Y por otro lado, los hospitales y los médicos son privados y son un gran negocio. Aquí hay gente que en España te dice, oh, es que los médicos hacen un gran negocio. ¿Cuáles? Los médicos privados en España están muy limitados en lo que te pueden cobrar incluso, lo que atiendan verdaderamente a la élite, porque compiten con una sanidad pública de una enorme calidad, una sanidad pública espectacular, con todos los defectos que quieran encontrarle, es una sanidad pública espectacular. Entonces, aquí quien estudia medicina generalmente estudia medicina para trabajar en el gobierno, tener un buen salario, pero de ninguna manera hacerse rico. Mientras que en Estados Unidos estudiar medicina es un camino directo a hacerte rico. Hacerte rico con la atención que le das a personas que vienen y te pagan por la consulta, o por la operación o por lo que sea, o por lo que recibes de las aseguradoras, que aunque es menos, es mucho. Entonces, esto lo unen en un birloque ideológico de lo más peculiar con la idea de la libertad de elección. Es que yo quiero ir al médico que yo quiera. Y dice, pues mira, no es cierto, tú no puedes ir al médico que tú quieras porque tú tienes que ir al médico que te puedes pagar. Si tienes un seguro con tal empresa, esa empresa tiene una red de médicos y solo puedes ir a esos médicos. Tú puedes elegir al médico que quieras de esta red. Los médicos fuera de la red te van a salir más caros. Nosotros podemos pagarlo, pero eso va en detrimento de lo que pagaremos después cuando tus hijos tengan un cáncer. Yo traduzco mucho para el sistema de salud de los Estados Unidos. Traduzco mucho para aseguradoras, traduzco mucho para empresas que dan apoyo a aseguradoras y apoyo a la gente. La gente vive pensando en su salud, en cómo pagar, en qué pasa si sufre una desgracia. Cada año tiene que decidir si el seguro que tiene es suficiente o no es suficiente. Cuando a la abuela le da latoso, cuando el niño tiene una erupción, lo primero que piensas es esto estará cubierto por el seguro, lo podré pagar, esto no me arruinará lo que he ahorrado para la universidad del niño, porque la universidad también es privada. Lo que ha ahorrado para la universidad del niño, ¿alcanzará para cubrir su enfermedad? ¿Tendré que vender la casa, perderé la casa, perderé el automóvil? Esto pasa, es cotidiano, es una preocupación cotidiana de todos los estadounidenses. Pregúntenle a algún estadounidense que conozcan. Joder, es que ante eso, cualquier forma de sanidad pública es buena. Pero la venta de la libertad de elección médica y de salud ha influido muchísimo en que la gente lo rechace, pero la gente ni siquiera está enterada. Yo recuerdo en poco después cuando estaba Donald Trump tratando de terminar con el Obamacare, que es un método un poco de tratar de controlar el mercado libre de los seguros, básicamente es eso, obligan a las aseguradoras a aceptar en personas que tienen enfermedades preexistentes, y lo que las aseguradoras quieren es no aceptarlos, no recibirlos, porque les van a salir caros, y reducen las ganancias. Y cuando estaba la lucha de Trump por acabar con la ley de atención médica asequible, que es como se llama el famoso Obamacare, yo recuerdo que había una persona que decía, saquen al gobierno de mi Medicare. Entonces, que lo que esta persona no sabe es que Medicare y Medicaid son los dos sistemas de salud pública que se hay en Estados Unidos a los que pueden acceder o gente muy pobre, gente sin empleo, gente que verdaderamente está incapacitada para adquirir un seguro en el mercado comercial, o mayores de 65 años, sí creo que de 65 años. Entonces, ¿cómo que el gobierno no se mete en tu Medicare si el gobierno es Medicare? Pero la gente no lo sabe. A la gente se le ha contado una historia de que la sanidad pública te van a obligar a elegir a un solo médico. Vas a estar con ese médico toda tu vida. Para todo vas a tener esperas de 800 años y finalmente te vas a morir esperando que te atiendan. Y no es cierto. El otro día un amigo se quejaba porque lo llamaron para vacunarse para la gripe y al final pues, no le tocaba ese día. Y bueno, tuvo que viajar y dijo, ¿ya vieron cómo está la sanidad?
Y dije, a ver, sí, mira, a mí me llamaron, yo fui, estuve un minuto en la calle, dijeron, mi nombre, Mauricio José Schwartz, sí, pase por allí, se pone gel, se pone una mascarilla me pusieron una mascarilla quirúrgica encima de la de tela que llevaba yo, y quítese la camisa, y allí en uno de esos 5 puestos de vacunación, esa chica lo va a atender. Yo llegué, me quité la camisa, y le digo, oye, ¿puedo tomarme una foto? Porque tengo una amiga que es vacunóloga y promueve las vacunas con las fotos que nos tomamos los que nos vacunamos. Me hice la foto, mientras ella me vacunaba, me puse la camisa, salí, estuve 4 minutos ahí dentro. Al mismo tiempo, hoy en día me están poniendo inyecciones en el ojo derecho, esta no se la saben, porque en el confinamiento en marzo perdí la vista, perdí una parte de vista del ojo derecho por un derrame debido a una embolia en la rama superior de la vena de la retina. Y me han estado poniendo inyecciones que cuestan en Estados Unidos 2.500 euros cada inyección, $2.500 cada inyección. O sea, sin la sanidad pública española estaría yo tuerto. Así de sencillo. Todos los errores y problemas graves que tiene la sanidad pública española por falta de financiamiento, porque habría que subir los impuestos y nadie quiere que se suban los impuestos, todo el mundo quiere magia, es incomparable a los horrores que yo sé que existen en los Estados Unidos. ¿Cómo creo que fue la presidencia de Zapatero? Pues fue una buena presidencia con algunos problemas. Lo reventó la crisis, una crisis que además no fue culpa de Zapatero. Hay mucha gente que dice la crisis en España fue culpa de Zapatero. ¿En qué mundo vives? Si fue una crisis mundial. La forma de la crisis fue diferente en distintos países. En algunos países fue un problema de deuda soberana. En el caso de España fue que reventó la burbuja inmobiliaria, que todo el mundo sabía que iba a reventar, pero nadie sabía cómo pararla. Pero la crisis destrozó a Zapatero. Y sobre todo destrozó a Zapatero porque un sector de la izquierda decidió que era un buen momento para tirar a Zapatero y subirse ellos. Y no fue Podemos, fueron otros, es un sector que tengo identificado y en mis blogs he hablado mucho de ellos, ahora no me acuerdo el nombre del que hizo esto, que hacía su ciberpolítica, diseñaron logotipos, crearon carteles, utilizaron la comunicación extraordinariamente bien y armaron el 15M. Del 15M luego ya se subieron muchos, todo el mundo se trató de subir al carrito del 15M, algunos con mucho éxito como Podemos, que además Podemos fue años después, otros con menos éxito, pero lograron finalmente tirar a Zapatero. Lo que le debemos al movimiento de izquierda que creó el 15M fueron casi 10 años de Rajoy, que es aterrador, absolutamente aterrador, y destrozaron a Zapatero. Zapatero tenía proyectos mucho más serios que nunca pudo llevar a cabo porque tuvo que estar a la defensiva. Y con los años, bueno, le ha pasado lo que a Felipe, yo ya no pienso tan cerca de él como pensaba. Me meten ustedes en unos líos. ¿Qué opinas de pactar los presupuestos con Bildu? Te voy a decir lo que ya dije. Lo dije en Petit Comité. Bildu no es ETA. Y esto ya lo ha dicho Maroto cuando era alcalde del PP en el País Vasco, decía que Bildu no es ETA. Y el PP ha pactado, no solo con Bildu, tiene más de 100 pactos con EH, en tiempos con ETA activa. El PP pactaba presupuestos con Herri Batasuna, pero tranquilamente, Pero yo no estoy de acuerdo con esto porque si Bildu no es ETA, Arnaldo Otegi sí es ETA. Dentro de 2 días se cumplen 20 años 20 años solamente del asesinato de Ernest Lluch. Y ahora que hablamos de sanidad pública, hablamos del hombre que hizo universal, sólida y posible la sanidad pública española. Ernest Lluch, un político de estos que necesitábamos 1000 como él. Político que se enfrentó a ETA, pero al mismo tiempo trató de resolver las cosas. Pocas semanas antes de lo que ocurrió hace 20 años, se reunió con un señor que se llama Arnaldo Otegi para hablar sobre ETA. Arnaldo Otegi, todo el mundo sabía que era un líder de ETA, aunque él se fingía solamente una persona que trabajaba en la rama política. Cuando sabemos además que fue un secuestrador que personalmente secuestró a una persona, lo cual lo convierte en un criminal. Que no se pudo probar, que no salió en el juicio. Bueno, pues, sin embargo, eso no tiene por qué gustarme. Para esa reunión, Ernest Lluch le llevó a Arnaldo Otegi un balón firmado un balón del Barça, no sé si firmado por la gente del Barça, pero sí un balón del Barça porque el hijo de Otegi era muy fan del Barça.
Unas semanas después, la gente de Otegi le mete un tiro por la nuca a Ernest Lluch. Y Otegi hasta hoy no ha dicho, lo siento mucho, matamos a un buen hombre. A ese tipo yo no le doy la mano nunca. No estoy de acuerdo con que mi partido le dé la mano a ese hombre, porque si Bildu no es ETA, y qué bueno que los independentistas vascos hayan entrado a las instituciones y debatan en el Parlamento, no tienen por qué estar junto a mí, y menos los individuos que participaron de los asesinatos de inocentes. Quedan 200 asesinatos que no se han aclarado, cuyos victimarios están en la calle. Y ETA no ha entregado las armas, no ha entregado los pisos, no ha entregado el dinero, no ha entregado los automóviles, no ha entregado los recursos de los que todavía dispone por si mañana quiere empezar a matar gente. Entonces, estoy en contra y lo siento. Entiendo la posición de quienes están a favor y quien gobierna, gobierna y que gobierne lo mejor posible, pero yo personalmente no estoy de acuerdo. ¿Qué hay de cierto en la creencia popular de que con la edad todos nos volvemos más de derechas? Lo contrario no pasa nada, yo creo que es una estupidez. Nos volvemos más, parece que nos volvemos más conservadores porque sabemos más cosas y nos damos cuenta de que de chavales éramos más bobos, pero también éramos más tontos en música, ¿no? A mí me gustaban cosas de música que digo, Dios mío, y eso lo bailaba yo. O novelas que te emocionaban cuando eras jovencito. Ay, Steppenwolf, el lobo estepario de Hermann Hesse, qué obra más. Ahora lo lees y dices, qué infantil. Uno adquiere experiencia y sabe más y por lo tanto parece que se vuelve más conservador, pero yo no creo que pase eso de se vuelve más de derechas. La gente se vuelve más miedosa. Esto es cierto, pero es que es lógico. A los 17 años somos inmortales. A los 20 años nos comemos el mundo. A los 35 empiezo a mirar atrás y a mí me pasa hoy todavía hablando con amigos y, ¿te acuerdas aquella vez que? Y hoy yo, ¿cómo no nos matamos? Oye, es que hicimos tal cosa, éramos unos inconscientes y unas bestias. No lo haría ahora. Entonces eres más conservador. No, pues soy más miedoso. Ahora me doy cuenta que me puedo morir. Y a los 17 años yo pensaba que la gente no se moría. Me di cuenta que la gente se moría a los 20 cuando murió un amigo mío, un accidente de automóvil, por cierto. La razón por la cual hay campos de concentración en China es porque ellos son confusionistas y creen que los delincuentes se reinsertan mediante el trabajo duro, muy duro. No, no es cierto. No es cierto. Esos no son los campos de concentración de los uigures. El ataque contra los uigures va mucho más allá de que algunos uigures son islamistas, algunos uigures son independentistas, y es a mano ancha, esa brocha gorda contra todos los uigures, que son una minoría musulmana, que está siendo encerrada en campos de concentración y reeducada al estilo chino. Si quieren saber cómo se hace la reeducación al estilo chino, les recomiendo algún documental sobre la revolución cultural. Hay libertad en China, la gente es libre, solo que el concepto de libertad que ellos tienen no es occidental. Ese me gusta mucho, ¿no? Claro, es que ellos tienen un concepto de libertad que es esclavitud. No, pues mira, no es libertad. El concepto de libertad no es occidental. El concepto de libertad lo tenían perfectamente los esclavos chinos. El concepto de libertad lo entendían perfectamente los esclavos cuando los liberaban. Esto es un subterfugio para defender algo que es absolutamente indefendible. El control absoluto del gobierno sobre la población, incluso por la vía del reconocimiento facial. Cuando sacrificas la libertad por la seguridad, te quedas al final sin libertad y sin seguridad, porque tu seguridad depende del Estado. Así que no me cuenten esas historias, por favor. Puede haber justicia social sin Keynes, lo digo porque pese a sus ideales es una escuela muy criticada, pero es una escuela muy criticada porque promueve la justicia social. El keynesianismo es la esencia de la economía socialdemócrata y es la esencia de cómo funciona realmente la economía en el mundo. Todo el mundo quiere que fuera Milton Friedman el que está controlando, o las ideas de Milton Friedman las que controlan la economía en el mundo, pero no es así. El mundo es esencialmente keynesiano. Qué difícil es hacerle entender a un extremista que socialismo no es comunismo, no te permiten que les expliques, no, porque les rompes los esquemas. Pero es como si, a ver, veámoslo al revés, porque al revés también pasa. ¿Cómo hace una persona que es derechista, conservador, no conservador, un derechista liberal, un Joe Biden, una Kamala Harris, una Elizabeth Warren,
Eh, ¿Cómo le explicas a un ultraderechista que no es comunista? Pues mira, el problema es que cómo le explicas a alguien de la extrema izquierda española, vuelvo a decir, alguien del Partido Comunista de los Trabajadores de España, alguien de algún partido anarquista, estos que ni siquiera ya se presentan en elecciones, porque el PSP todavía se presenta, como 200 votos en cada elección. ¿Cómo tomas a unos anarcos extremistas, marxistas-leninistas de camiseta del Che y de absoluta convicción y le explicas que Kamala Harris no es nazi, no es fascista? Es una mujer liberal, es una mujer con ideas de avanzada, es una mujer progresista dentro de los límites de su realidad social, de su realidad educativa. Convéncelo de que no es fascista. Te puedes pasar la vida allí, no lo vas a conseguir. Porque cuando la gente se aferra a sus extremos ideológicos, sale totalmente del mundo de la razón. Me encanta cuando los izquierdistas nos llaman zurdos. ¿Qué opina de Javier Milei y Gloria Álvarez, ambos libertarios que predican que los zurdos lo único que hacen es empobrecer a la gente y eso pasa porque los zurdos no saben nada de economía? Pues mira, ya lo tengo muy masticado. Yo te recomiendo que pases, por cierto, por mi video. Bueno, yo seguiré hoy promocionando mis videos. Mi video de marxistas de derecha. A ellos les conviene mucho en la derecha decir que todos en la izquierda somos marxistas, porque así no debaten. Porque si los obligaras a debatir con un socialista democrático como lo soy yo, o como lo es Moncho García, a quien entrevisté, vean ese video, porque creo que es muy revelador, no tendrían salida. Y de hecho, a Gloria Álvarez en Twitter ya varias veces le dijeron, ¿por qué no debates con Mauricio? Y ella me dijo, es que yo le mando mis respuestas prefabricadas porque yo ya sé cómo piensan ellos. Dije, no tienes idea cómo pienso. Te lo has creado en tu caricatura esta de cómo hablar con un progre, porque es muy fácil hablar con caricaturas, con hombres de paja, pero cuando hablas con personas serias, pues con personas que no se ajustan a la caricatura, pues resulta mucho más complicado, y ella no está dispuesta, por supuesto, a eso. Javier Milei ni lo conozco, la verdad, así. ¿Puedes explicar la diferencia entre liberales y libertarios? A ver, sí. Los liberales son aquellos que pueden ser liberales sociales, como fueron los primeros socialistas ilustrados, es decir, gente que considera que la sociedad tiene que avanzar, tiene que progresar, o liberales en lo económico, que son aquellos que consideran que el libre mercado es la esencia de toda felicidad humana. Nuestros gobiernos tienden a ser liberales, nuestra economía es liberal en prácticamente todos los países. Los libertarios van un paso más allá. Primero que nada dicen que todas las libertades individuales son lo más importante. Son más importantes que la sociedad o que la solidaridad social, que la solidaridad social es un asunto individual, pero nadie te puede obligar a hacer nada por tu comunidad, aunque la comunidad haga mucho por ti. Y que el libre mercado es la única fuerza que debe mover a una sociedad, junto con la caridad y las cosas que uno quiera hacer. Es decir, son extremistas de la libertad hasta llegar a cancelar la libertad ajena. Yo siempre pongo este ejemplo. Un señor que consigue hacer una empresa que gana millones y dice, yo no tengo que pagar impuestos porque eso es que me roben. Argumento claramente libertario o neoliberal. Y dices tú, ya, pero tú usas las calles y las calles las pagamos entre todos. ¿Por qué te vamos a mantener a ti las calles? Tú usas trabajadores que han sido educados en un sistema educativo que pagamos entre todos, en la educación pública, porque ellos no se pueden pagar la educación privada. Tú utilizas la iluminación de las calles, tú utilizas el agua potable y el drenaje. El agua potable quizás la pagues, el drenaje ciertamente no lo pagas. Tú utilizas a la policía para que te proteja, tú utilizas las carreteras, tú utilizas todo el ordenamiento del tráfico para impedir que choquen tus camiones y destrocen tus productos. Tú utilizas a la policía para que no te roben. Y todo eso lo estás sacando tú de la sociedad, que no tendría ninguna obligación de dártelo, según tu propia lógica. Como la sociedad te lo da y tú lo usas, tú le tienes que revertir a la sociedad en relación con lo que usas. Tú usas más policía que tus trabajadores, porque a ti hay que cuidarte la casa y la segunda casa y el piso en la playa,
y hay que cuidarte la fábrica, y hay que cuidarte los autobuses, los camiones con los que repartes tus productos, y hay que cuidarte internet, y hay que cuidar un montón de cosas. Obvio, al trabajador, mira, con cuidar que no lo roben y que su barrio esté más o menos tranquilo, pues ya la policía cumplió. Tú usas más policía que tus trabajadores, ¿por qué no vas a pagar tú más policía que tus trabajadores? Claro que voy a usar parte de esos impuestos para equilibrar la riqueza, para darle más a aquellos que menos tienen, porque tú tienes suficiente y porque tú aprovechas más de la sociedad y tienes que devolverle más a la sociedad. Esto no les gusta, eh, no les gusta enfrentarlo. Pero los libertarios son un extremo del liberalismo que tiende a ser liberalismo económico, pero sin liberalismo social, sin la idea de la solidaridad que tenemos. Y vuelvo a decirlo, y lo voy a decir todas las veces que sea necesario, somos un animal social, somos un animal que funciona gracias a que vivimos en sociedad. Todo lo que tenemos lo ha creado la sociedad. Lo que cada uno de nosotros crea, puede crear es minúsculo, por grande que sea. Einstein puede crear energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, que es un logro espectacular que nos permite entender el universo. Pero eso no sería nada si no hubieran estado antes Leibniz, si no hubiera estado antes Newton, y no hubiera estado antes Heráclito, y no hubieran estado antes muchísimas personas, solamente en la cuestión teórica. Deja todas las cuestiones necesarias para que el señor Einstein pudiera estudiar, pudiera comer, pudiera vestirse, pudiera disfrutar de cierta seguridad en su mundo, sus universidades, el hablar con otras personas. Es un producto social. Un gran logro individual siempre tiene esa envoltura social porque somos un animal social. Y nos hemos dado cuenta en esta pandemia de manera dolorosísima. Necesitamos el contacto humano, echamos de mano poder abrazar a los nuestros. Los músicos no es que quieran cobrar sus conciertos, es que yo que sigo a muchísimos músicos, lloran porque quieren estar con gente, quieren cantarle a gente. No es cobrarle a la gente, están cobrándonos yo veo muchos conciertos por Zoom cada vez que puedo, compro los streamings de los músicos a los que apoyo y que me gustan. El domingo hay uno de Daniel Nicole, que es mi heroína del blues. Pero no es eso lo que quieren es estar con gente, es oír gente, es ver gente, es compartir su arte con esas multitudes de 30, de 20 o de 200,000. Ayer se lo decía yo, se lo oía yo decir a alguien que ha estado ante todos estos públicos, que es Dolly Parton. Dice, es que no puedo ir de tour, yo lo que quiero es hablar con la gente. Tiene 74 años, ha hablado con le ha hecho música para todo el mundo. Y sin embargo, lo que ella quiere es público. Somos animales sociales, dependemos de la sociedad, amamos la compañía de otros seres humanos. Incluso alguien tan antisocial como yo necesita la compañía de sus seres humanos, de esos seres humanos. Negarlo en aras de la libertad individual, donde los demás no importan, es antinatural. Va en contra de lo que nos enseña la sociología, la antropología y la biología. Y yo prefiero un pensamiento, una ideología que respete por lo menos lo que sabemos de las distintas disciplinas científicas. Buenas tardes, desde Perú. ¿Qué opina de la derecha populista que manipula el sistema legislativo? Lo mismo que opino de la izquierda populista. Es basura, pero no tenemos todavía la forma, la llave para romper su fuerza. El populismo es una herramienta que te permite acceder al poder sin comprometerte a hacer nada en realidad. Te permite acceder al poder convenciendo a la gente de que está luchando contra los otros. No que está luchando por sus derechos, está luchando contra los otros. Te permite acceder al poder diciéndoles que hay que vencer a los otros y diciéndoles que tú representas su identidad, su personalidad, su forma de ser contra aquellos que son los malos, buenos y malos, que acude a la emocionalidad y por lo tanto cancela la racionalidad. Y eso lo puedes hacer desde la derecha o desde la izquierda. Tenemos grandes populistas de izquierda, tenemos grandes populistas de derecha, y al final los populistas pues muchas veces no son ni de derecha ni de izquierda, no tienen ideología. López Obrador no tiene ideología reconocible. Juan Domingo Perón, que es el gran populista sudamericano, ¿qué ideología tenía? ¿Era de izquierda o de derecha? Pues mira, hacía cosas populacheras y tenía Evita para que les hablara a los descamisados, pero al mismo tiempo se trajo a la mitad del partido nazi de Alemania y la protegió en Argentina. ¿Era de izquierda o de derecha? Era peronista.
Y López Obrador es López Obradorista. Y yo en gran medida sigo sintiendo que gente como Pablo Iglesias, Turrión, o sea, Pablo Iglesias el malo, no el bueno que fundó el PSOE, es más Pablo Iglesista que otra cosa. Bueno, ¿qué pienso de la guerra contra la religión de Enver Hoxha? Que es una estupidez. La guerra contra la religión se logra educando y dando de comer, quitando miedo. Lo he dicho en muchas ocasiones. Lo hemos visto. La historia es tu mayor maestra. Suena bien marxista, pero no. La historia nos enseña cosas cuando no tratamos de retorcer la historia a nuestro gusto. ¿En qué países, cuándo cae la afiliación religiosa en los países? Pues cuando los trabajadores no tienen miedo de perder el trabajo, de que sus hijos no tengan que comer, que sus hijos no puedan estudiar, que sus hijos vayan a sufrir de mayores, cuando no tienen miedo a la enfermedad, cuando no tienen miedo a la pobreza absoluta, cuando sabe que está siendo protegido por su sociedad, al menos en lo fundamental. Entonces la necesidad de ir a la iglesia a que le prometan un futuro mejor se va un poco a la mierda. Y en los países donde hay un mayor estado de bienestar, son los países donde hoy vemos, ay, convertir en una iglesia en biblioteca, ya porque no se paraba nadie en la iglesia. Pero la guerra contra la religión lo único que hace es convertir en víctima a la religión. Y esto pasó en la Guerra Civil Española, como pasó en México con la Guerra Cristera, con los prolegómenos de la Guerra Cristera, como pasó en la Unión Soviética. Y lo conté, por favor vean el video, que no me acuerdo ya cómo se llama, el video en el que cuento precisamente la historia de la Catedral de Cristo Salvador en el centro de Moscú, junto al río Moscova. Es espectacular. La guerra contra la religión no se hace como lo hicieron Enver Hoxha y otros, por muy sinceros que fueran. ¿Qué opino del diario Rebelión? ¿Es un diario? No sabía yo. ¿Estarías a favor de una gran coalición entre el PP y el PSOE? ¿En qué? ¿Y a qué vamos a renunciar? Porque una coalición todos renuncian a algo. Dime qué coalición, qué tendría que renunciar como socialista yo, y lo pienso. Pero una gran coalición, nada más porque sí, no tiene en sí una razón de ser. ¿Cree que la Unión Europea tiene futuro sin una política fiscal común? No, no. La Unión Europea necesita una política fiscal y de defensa común. Punto. Y una política migratoria común. Una política migratoria seria, sensata, razonable, humana y bien controlada común. Creo que la Unión Europea, si no sigue avanzando en su integración en un Estado federal, con las autonomías que se deban tener para que todo el mundo conserve sus pequeñas identidades, etcétera, si no se avanza hacia una unión federativa, está perdida Europa y vamos a volver a las guerras. La política fiscal es el primer paso y espero que haya valentía algún día en que la Unión Europea lo haga. ¿Pablo Casado es un político torpe? Sí, yo creo que sí. Pero es un tipo que ha tenido la oportunidad, grandes oportunidades de mostrarse como un hombre con sentido de Estado y ha optado por la guerra en lo bajuno, en lo vil, en lo miserable, en lo indeseable, eh, en lo mezquino. Yo creo que es parte de sus asesores. Yo creo que por ahí tiene un asesor que yo tengo sospechas de quién es, que lo está llevando a la ruina. Ya no sé si es como topo o como qué, pero sí, yo creo que es un político enormemente torpe, cosa que quizás a los socialistas nos conviene. Más miedo le tendría yo, por ejemplo, a Ana Pastor o a Soraya Sáenz de Santa María, que es una mujer astuta, hábil, enormemente inteligente y que sí sabe negociar. Ana Pastor como presidenta del Congreso fue espectacular y no me gustaba que fuera espectacular, pero yo quiero que la derecha haga todo mal. Esas dos líderes serían un peligro mucho más grande que Casado. Yo creo que está frito. Haría un vídeo sobre Steve Bannon, le pone unos apelativos que acabo flipándolo. ¿Qué hago un video sobre Steve Bannon de qué? Un nazi más que recupera las bases del nazismo y está promoviendo el nazismo, primero con su dinero y luego cuando se le acabó, por lo visto, con dinero que se robó del muro que nunca se construyó en el sur de Estados Unidos. No creo que hay suficientes datos sobre Steve Bannon, no creo que yo lo tenga que
de hacer un video de él. Me da mucho asco el tipo, me da asco. Por esto, y voy a explicar bien por qué. A él lo llevó varias veces Bill Maher a hablar en su programa. Y yo veo mucho el programa de Bill Maher, aunque no estoy de acuerdo en todo con él, ni mucho menos, pero me parece una voz interesante de la izquierda en Estados Unidos, de lo que en Estados Unidos pasa por izquierda. Y llevó varias veces a hablar a Steve Bannon, a dialogar con él. Y Steve Bannon es bueno engañando, es bueno fingiendo, es bueno pareciendo humano. Es un sujeto que sabe disfrazarse de ser humano y cuando raspas un poco la careta que se pone en esas entrevistas donde actúa como un ser humano, encuentras al reptil de V, encuentras al ser malvado, nefasto, lleno de odio, desagradable, al que dijo el otro día que pondría la cabeza del doctor Fauci en una pica y la pondría en un extremo de la Casa Blanca para que todos aprendan a seguir la línea del jefe. Es nazismo puro, pero él lo sabe barnizar muy bien. Y por eso me preocupa mucho. ¿Son los estados escandinavos modelos para la socialdemocracia o para el liberalismo? Es una discusión boba. Los liberales dicen que los estados escandinavos son lo que son gracias a que tienen una gran riqueza. Y no tienen una gran riqueza. Finlandia nunca ha sido un país rico. Noruega fue rico cuando encontró petróleo. Hay países ahí que tradicionalmente no son ricos. A ver, en la Holanda de Van Gogh, a fines del siglo XIX, la gente se moría de hambre. No son países ricos. Que el mercado, que la libre empresa generan riqueza, sí, claro, en todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia entre la riqueza que se genera en los países escandinavos y la riqueza que se genera en España o la riqueza que se genera en el Reino Unido o la riqueza que se genera en Luxemburgo? Las políticas. Y las políticas son socialdemócratas. Los socialdemócratas no tenemos una receta económica como tienen los marxistas. Los socialdemócratas tomamos la realidad económica y la adaptamos a aquello que nos parece más conveniente para todos. Y la adaptamos con una sola meta en mente: mejorar la situación de toda la sociedad, tener menos desprotegidos a los desprotegidos, que estén menos mal aquellos que históricamente han estado mal, y eso no le quita nada al final a los que están mejor que nadie, porque si tú tienes 4 Lamborghinis y yo te digo que necesito que me pagues la rueda de un coche de uno de tus trabajadores, pues no te estoy quitando tampoco gran cosa. Un 1% de impuestos no significa eso. Entonces, bueno, los liberales dicen que, no, es que es porque hay riqueza, primero hay que generar riqueza. Ya, pero muchos países generan riqueza y nunca la distribuyen. Necesitas socialistas que lleguen al poder y dicten las leyes necesarias para que esa riqueza efectivamente sea propiedad, por lo menos en una pequeña parte, de toda la sociedad y no solamente de aquellos que son los dueños de las fábricas y que omiten la participación del resto de la sociedad en la generación de sus ganancias. Entonces, eso es pura retórica. Sí, hombre, viva el libre mercado siempre y cuando esté controlado para que no cometa atropellos y siempre y cuando pague sus impuestos para redistribuir la riqueza. Y eso nunca lo ha hecho la derecha. Steven Pinker lo acaba de decir hace poco. Steven Pinker no es sospechoso de izquierda, es un liberal clásico. Pero lo dijo, el libre mercado hay cosas de las que no se va a preocupar nunca. Por ejemplo, de la pobreza. ¿Necesitas que el Estado se ocupe de la pobreza o lo dejas en manos de la caridad? Yo prefiero que el Estado se ocupe de la pobreza, un Estado transparente y democrático, obviamente, porque una sanidad pública o un reparto de la riqueza en una falsa democracia opaca y corrupta como puedan ser las latinoamericanas, pues ahí nunca vas a tener los resultados que tienen los países escandinavos. Sigo. Nos acusan a la izquierda de terrucos, no sé qué es eso, los terrucos. Piden cambio de constitución y algunos están aterrados y el Estado tiene que tener mayor participación en la economía. Estoy de acuerdo en eso. Mira, no tengo claro, yo tengo amigos peruanos, siempre tenía amigos peruanos, pero no tengo clara cuál es la situación en Perú. Simple y sencillamente sé que si la gente quiere algo, eso se llama democracia, por lo tanto, se debe hacer efectivo y que la represión no me gusta. Y tengo gente a la que conozco por racionalismo y por defensa del pensamiento crítico y combate a las pseudociencias, que ahora está en las calles, y les deseo lo mejor y les espero que no mueran, porque han muerto ya algunos, y eso nunca. ¿Qué opinión tiene de Pérez Reverte? Pues me cae mal, pero nunca lo he leído.
Entonces, no era David Bravo. ¿Quién? No tengo idea quién era David. Conozco un profesor de artes marciales formado con chinos, se hizo mencionar el tai chi, la medicina tradicional china. Es charlatanería pura. En mi vídeo sobre la patraña herbolaria, cuento algo sobre cómo Mao inventó la medicina tradicional china, según lo cuenta su médico de cabecera, el libro que tengo por aquí, La vida privada del presidente Mao, de Li Shizui. ¿Cuál sistema de sanidad universal prefieres, el modelo Bismarck o Beveridge? No tengo idea. El que funcione. No hay un modelo que funcione en todas las sociedades, porque todas las sociedades son distintas, porque la gente tiene percepciones distintas, porque su realidad histórica es distinta, porque su realidad social se desarrolló de manera diferente, porque su economía aguanta ciertas cosas y no aguanta ciertas otras cosas. Entonces, no hay un modelo. ¿Qué talla prefieres para todos los españoles? ¿Qué talla de pantalones prefieres para todos los españoles? ¿36 o 40? No, es totalmente absurdo. Ese tipo de cosas tenemos que tener mucho cuidado cuando pensamos que los modelos son trasladables. Tú fíjate en los fines y luego crea los modelos que en tu sociedad y en tu realidad te pueden llevar a esos fines. Más que importar modelos, que ya hemos visto cómo sale en Cuba, por ejemplo, salió re bien, ¿eh? Y pensar que en mi país hay gente de izquierda regresiva que está negando que exista la polarización. No, la polarización desafortunadamente existe. Tengo sesgos de antiextremista. Bueno, pues está bien, yo también. Nadie le quitó la libertad a los uigures. Mira, México 40, te lo voy a contar así. Tú estás defendiendo la posición de China y yo no sé ni siquiera quién eres. Entonces, no te voy a hacer más caso. Estás cancelado y si das mucha lata te bloqueo, porque no voy a dialogar contigo sobre China. Este no es un chat para que tú vengas a dar propaganda. Este es mi streaming. Mauricio José Schwartz, servidor y amigo. Así que hay para darle. Sí, gracias. ¿Volverías a estar en un directo con el Dante? No. No, porque luego procedió a trocear lo que yo decía para cambiar el sentido, a distorsionar mis posiciones y a atacarme brutalmente. Es del grupo de las viudas de Mauricio, y yo lo siento mucho. Mira, no te gustó mi posición, pues lo siento, crece, madura y acepta que hay gente que va a tener posiciones que no te gusten, aunque esté jugando en tu equipo. Pero esa gente que lleva años dolida porque dije algo que no le gustó, o los bloqueé en Twitter, ay, me bloqueaste en Twitter hace 5 años, supéralo, por Dios, ¿en serio? O sea, ¿qué alitas de mariposa son algunas? No. Los libertarios latinoamericanos tienden a la derecha, bueno, porque el libertarianismo es de derecha. Esto es muy curioso. Yo antes me definía como socialista libertario, y todavía en algunos lados por ahí aparece socialista libertario. ¿Por qué? Porque soy de los socialistas que creen en las libertades individuales, pero también soy socialista. Pero claro, el libertarianismo, como Estados Unidos manda, y los libertarianos estadounidenses, hijos de Ayn Rand, ahora pretenden, o a ojos de la gente, representan todo el libertarianismo. Entonces, decir que uno es libertario, el pacto de espaldas sobre los desahucios de Podemos con Bildu, no tengo idea de qué sea. Si va a ser un pacto minoritario, es un pacto que no va a tener los votos de la mayoría, entonces me da exactamente igual. ¿Cuánto sé del gobierno de Alberto Fernández? Poco. La creciente influencia de China es un peligro futuro para el liberalismo y los valores occidentales. No, los valores occidentales a mí me dan igual. A mí me interesan los valores humanos. La libertad, el derecho a que no se metan contigo, el derecho a ganarte la vida justamente, el derecho a participar de la riqueza del conocimiento, del arte y de la ciencia de tu sociedad, los derechos humanos básicos que no son occidentales. Tú no puedes decir que las mujeres pierden sus derechos solamente por haber nacido en la Arabia Saudita. Eso es un cuento. Ay, es que mi cultura es diferente, tu cultura es más atrasada y punto. A donde hemos llegado, y si hemos llegado en Occidente es un mero accidente, pero no es una cuestión de razas, a donde hemos llegado ha sido después de pasar por donde estuviste tú. Así que te invito a venir al siglo XXI conmigo y a que no me cuentes cuentos. Entonces, España es un peligro para todos los seres humanos porque nos puede quitar libertades, derechos y posibilidades de desarrollo. Todo al servicio de una visión imperial espectacular que tiene Xi Jinping. Una visión que antes
de él, creo que solamente Gengis Khan o el otro, Tamerlán pudo tener de dominación mundial, porque la idea romana se evolucionó a lo largo de muchísimo tiempo, la idea romana de la dominación, y va de la república al imperio durante cientos de años, pero el proyecto imperial de Xi Jinping es impresionante. ¿Qué opinas del diario Nueva Sociedad? No lo conozco. Gloria tiene posiciones extrañas, sí al aborto, sí a las drogas, etcétera. No, son las posiciones de Ayn Rand. Ayn Rand decía sí al aborto, Ayn Rand decía sí a las drogas, pero luego la empezabas a tocar en otros lados, y ahí es donde sacaba, bueno, los indios estadounidenses no tienen ningún derecho solo por haber nacido aquí, que les quiten sus tierras y los manden al demonio a todos. Y esto lo dice, puedes encontrar en YouTube, ella diciéndolo, ¿eh? Entonces, ella copia a Ayn Rand, y entonces tiene puntos con los que no está de acuerdo. Oye, soy atea, ay, qué bueno, pero estoy en contra de todos los musulmanes. ¿Por qué? Y este tipo de cosas. Entonces, no, que no hay compartimientos estancos. Uno puede estar de acuerdo en ciertas cosas. Si alguien de Vox viene, oye, me dice que 2 y 2 son 4, voy a decir completamente de acuerdo, compañero, aunque no fuera en otra cosa. ¿Qué aspectos positivos podría destacar a Vox, dejando de lado el ámbito social y cultural? ¿Puede compararse con políticas beneficiosas de otros partidos? No lo sé, no lo creo, no creo que les interese eso. No les interesa esa parte y nunca han abordado esa parte con ninguna seriedad. Darle la cartera de economía al PP, no, ahí ya no estuvimos de acuerdo, porque la economía es, como decía aquel letrero que se puso Clinton en su escritorio, decía, es la economía estúpido. Si le das la economía al PP, le das el gobierno al PP, así que ese guardo el live se queda. ¿No te da miedo Feijóo? Me parece un líder relevante de la derecha, sí, me parece un líder relevante, pero es también... a veces se queda en las definiciones nada más, pero sí. La lengua de las mariposas no la vi. 5 libros sobre política que recomiendas. A ver, vamos a intentarlo, eso es bueno. A ver, dos son de, bueno, no, dos son de Orwell. Por supuesto, el Rebelión en la Granja y El Camino a Wigan Pier de Orwell. Viaje a la Revolución, que es como le pusieron a Práctica y Teoría del Bolchevismo de Bertrand Russell. La economía socialista de Pachi Blanco, que estoy leyendo ahora. ¿Y qué otro? Gran libro sobre política. La Luna es una cruel amante. Una maravillosa novela de Robert Heinlein, que era libertario, pero era libertario de los buenos. Pero era libertario. Penn and Teller, por ejemplo, son libertarios, pero no son libertarios tipo Ayn Rand, son gente sensata. Con las que se puede hablar, como yo he podido hablar con libertarios, lo saben ustedes que hice una entrevista larga en Spanish Libertarian, pero siendo libertario tenía ideas espectaculares y expresiones interesantes. Robert Heinlein, La Luna es una cruel amante, es la historia de la luna cuando la luna se independiza de la Tierra. El nacionalismo económico del que habla Bannon, bueno, pero habla también del nacionalismo blanco. ¿Está a favor de un impuesto a las grandes fortunas como lo proponen Thomas Piketty y Milanovic? Por supuesto, porque no les representa nada. Cuando gente que tiene grandes fortunas, por ejemplo Bill Gates, pide que le pongan más impuestos, sabe de qué está hablando, sabe que no le afectan ciertos niveles impositivos que no sean confiscatorios. Niveles impositivos elevados a las grandes fortunas y a las transacciones financieras es posible hacerlos sin dejar tullido al mercado, sin romper con la competencia, sin acabar con la innovación, sin destruir y socializar los medios de producción. Pero claro que se puede hacer. Los impuestos a las grandes fortunas y a las transacciones financieras podrían acabar con la pobreza en 5 años. Y creo que lo dicen esas personas que saben más que yo sobre el tema. En un video específico del modelo nórdico, es que no lo conozco tan bien, es lo más curioso. O sea, siempre me ha parecido que tiene mucho de mito y me preocupa la socialdemocracia en mi entorno y no en el entorno aquel. Algo he comentado, creo que hablé muy ampliamente del modelo nórdico en el video sobre socialismo. Ahí hay creo que bastantes buenos datos. ¿Has escuchado del abogado y orador americano Robert Ingersoll? Sí, y me parece que como
defensor del ateísmo, es espectacular. Bueno, vamos a ver, esperen que hubo gente que mandó cosas y hemos estado yendo por distintas temáticas, sin ninguna seriedad temática, perdón, voy a servirme Coca-Cola, sin ningún rigor temático, pero bueno, yo sigo, después de echar el rollo que yo más o menos quiero echar, lo demás tiene vida propia y hacemos lo que hacen los entrevistados como deben hacerlo, ¿no? Ustedes me preguntan lo que quieran y yo respondo lo que me da la gana y funcionamos muy bien. Pero sobre izquierda y derecha, Juan Ruiz Villa me dice, ¿será que quienes dicen que izquierda y derecha son términos anticuados no ven que las dos cosmovisiones responden a diferentes problemas hoy que antes? Sí, claro, las definiciones de este tipo de cuestiones evolucionan. Si ustedes no lo saben, porque no los publico, pero mucha gente cuando en mi video de neoliberalismo dice, no, porque el neoliberalismo es una cosa que inventó un socialista a principios de los años a principios del siglo XX y le puso neoliberalismo a una ideología socialista que él tenía. Ya, pero nadie se acuerda de él. El nombre no significa eso hoy en día, significa otra cosa, significa extraer al Estado de funciones sociales fundamentales y desregular a la industria para que haga lo que se le dé la gana, como quería Milton Friedman, que las farmacéuticas no tengan regulación, que saquen sus medicamentos y si matan a más o menos gente, ya el mercado va decidiendo cuáles medicamentos siguen adelante o no. Búsquenlo, ahí está Milton Friedman frente a la FDA, la Administración de Drogas, de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos. Milton Friedman frente al edificio de la FDA explicando por qué no deben regularse los medicamentos ni debe cuidarse que los medicamentos que se venden sean eficaces y seguros. Pero la izquierda y derecha hoy significan otras cosas y a veces significan cosas que no nos gustan. En Estados Unidos la izquierda representa muchísimo el posmodernismo, las teorías más delirantes, relativistas e idealistas, alejadas de una izquierda materialista, como ya lo he dicho, y por eso escribí la izquierda Feng Shui, por eso digo muchísimas cosas, pues yo no voy a escribir a una izquierda que me cuenta las historias que me cuentan los posmos, o la izquierda censora que su mayor enemigo es la libre expresión, porque cuando alguien se expresa libremente, ¡ay! Se ofenden, como los que se ofenden con las viudas de Mauricio, ¿no? Eso, oye, mira, no. Eso puede llamarse izquierda, en Estados Unidos se llama izquierda, pero no es la mía ni de lejos. ¿Cuántas izquierdas hay? Muchas, y esa es una que no me gusta como no me gusta la soviética. Pero la izquierda sigue existiendo porque seguimos viviendo en mundos con una enorme desigualdad y seguimos viviendo en una situación en la que una mayor igualdad sería buena idea. Así como menciona que quienes dicen no ser de izquierda y de derecha terminan apoyando un bando u otro, piensa lo mismo de quienes se dicen 100% centristas. El centrismo no existe. El centrismo es una forma de la derecha. Es una forma de la derecha así como más penosa, como es que me gustaría ser así como tú, pero no me atrevo porque no quiero pagar impuestos. Entonces soy de centro. El centrista es un derechista acomplejado, pero el que dice yo no soy de izquierda ni de derecha generalmente es de derecha, y de derecha, muy de derecha. Pero ese no lo asume no por vergüenza, sino por conveniencia, porque tiene que atacar a la otra polaridad en situación de igualdad, y no se puede, en equidistancia, y la equidistancia es terrible. Óscar Alejandro Arenas me pregunta, ¿cuáles son los libros de los ilustrados que recomienda leer? Sobre la libertad de John Stuart Mill es uno que creo que hay que leer. Los derechos del hombre de Thomas Paine, perdón. A ver, los ilustrados son difíciles de leer porque escriben cuando escriben y como escriben. El estilo es absolutamente agobiante. Entonces, yo no sé si convenga leerlos directo, pero estos dos sí vale la pena ir y regresar sobre ellos, sobre todo sobre la libertad de John Stuart Mill. ¿Qué es lo que pasa? La primera parte es del liberalismo social, de las libertades individuales, de la libertad del ser humano, de la libertad de expresión sobre todo, y es absolutamente defensible. Luego se convierte en la libertad del libre mercado por encima de todo, y dices tú, ahí mira, ahí no voy contigo, John, pero a la primera parte absolutamente sí. ¿Sabes si hay un vínculo entre moralidad y evolución psicológica o cognitiva? No creo, la evolución. Es que no sé qué es la evolución. A ver, quizás es que no sé qué es la evolución psicológica o cognitiva.
Lo que sí sabemos es esto: la moralidad ha avanzado conforme avanzamos en el conocimiento y en la igualdad social. Cuando nos vemos obligados a reconocer en otros a nosotros mismos. Así es como ha avanzado la moralidad. Cuando podías despreciar como inhumanos a otros grupos humanos, eh, pues no tenías por qué avanzar moralmente, cuando la realidad, los avances del conocimiento, los avances de la riqueza, los avances de la visión que tenemos colectivamente del mundo, te obligan a que los otros sean tú mismo, entonces la moralidad avanza. El caso de la esclavitud es muy claro: la esclavitud era perfectamente normal porque eran ellos, no eran personas, pero podían ser perfectamente esclavos. Pero esto no lo pensaban solamente los esclavistas blancos, lo pensaban los otros africanos que salían a cazar a los de la otra tribu para convertirlos en esclavos, porque los de la otra tribu eran menos que personas. Casi todas las sociedades humanas se llaman a sí mismas hombres verdaderos y los de fuera ya son de segunda categoría. Esta es una visión tribalista básica de toda la historia humana. Cuando los hebreos se llaman a sí mismos el pueblo elegido, no olvidemos que todos los pueblos se han llamado el pueblo elegido. En México los aztecas eran el pueblo elegido para que el sol siguiera saliendo todos los días. Y el ir reconociéndonos a nosotros en los otros, cosa que nos da el conocimiento y que nos da la evolución social, es lo que hace que avance la moral realmente. No creo que la evolución psicológica, somos exactamente el mismo animal que hace 10,000 años hizo las primeras ciudades y era bruto y hacía el código de Hammurabi, ojo por ojo y diente por diente, y tenía esclavos y a las mujeres las consideraba inferiores y era bastante bestia, siendo el principio de la civilización. Somos idénticos tanto cognitiva como psicológicamente. Así que creo que las cosas van por ahí. ¿Cree que se puede acabar con la homofobia y sus prejuicios anticientíficos? Acabar con ella no, porque siempre habrá gente tonta. Se puede acabar con las instituciones homofóbicas, se puede acabar con las legislaciones homofóbicas y se puede acabar con las prácticas homofóbicas, como son aquellas de pues yo contrato a quien quiero, pero curiosamente nunca contrato a ningún homosexual, ¿no? Porque me caen mal. Me dan asco, lo que fuera. La gente lo dice. Cuando están en petit comité, las personas luego dicen cosas que no dirían en público. Entonces, sí se puede acabar con las prácticas homofóbicas. Esa es la diferencia entre ir contra el discurso e ir contra la práctica. A mí no me importa lo que me digan. Es usted un señor muy feo, está usted viejo y es blanco y es heterosexual y además, no sé, ese tipo de cosas que le dicen a uno, que me dicen a mí. Sudaca, me han dicho en muchas ocasiones, salvo en México, donde me acusan de español. Mira, a mí dime lo que quieras, pero me tratas correctamente. Y por mí, tu boquita. Y creo que es una actitud errónea de cierta izquierda que quiere cambiar las palabras en vez de cambiar las acciones. Las palabras cambian cuando cambian las acciones. Entonces, acabar con la homofobia y con los prejuicios es difícil porque todavía hay prejuicios. En México hay gente antiespañola que te habla como si fuera 1632 hoy. Pero puedes acabar con las prácticas, que son lo importante. Que la gente pueda vivir plenamente siendo como es y que los que tienen prejuicios sean pues esos marginales absurdos. Eso sí se puede lograr. Soy Íñigo de A Coruña. En el instituto, mi profesor de literatura universal dijo que a Stephen King le escribían los principios y finales de sus novelas. Paso. ¿Cree que es cierto? Es una acusación infundada, es una bobada gigantesca, es no conocer a King. King tiene finales malísimos. King ha destruido novelas espectaculares con finales horrorosos como It. It, que es una gran novela, al final es como que una araña, no seas absurdo. Ya le spoileé la novela a mucha gente, perdón por el spoiler. Es decir, y no solo en esa ocasión, hay varias ocasiones más que los finales de Stephen King son de, pero por Dios, contrata a alguien que te lo escriba, hermano mío. King es una máquina de escribir. King es un universo literario contenido en sí mismo, cuya mejor novela a mis ojos casi no la conoce nadie, que es Dolores Claiborne, que tiene muy poco que ver con el terror, porque es una
profundidad humana, una historia de dos mujeres espectacular. Cuando me dicen, es que los hombres no pueden escribir personajes mujeres, lee Dolores Claiborne, así como las mujeres pueden escribir perfectamente personajes hombres. Pero no, nadie le escribe nada a Stephen King. Stephen King le podría escribir todo a todos. Yo recuerdo un coloquio entre Stephen King y George Martin, que sigue sin acabar, Vientos de Invierno, y George Martin le preguntó en un momento dado, oye, ¿cómo haces tú para escribir tanto? Stephen King se decía, me levanto, escribo un par de páginas y ya luego me dedico a hacer todo lo que me da la gana. Escribo 2 páginas, el fin del año tengo una novela de 720 páginas. Es verdaderamente una máquina. A mí me resulta absolutamente impresionante y me parece además personalmente adorable. Enrique Martínez dice, quería preguntarle, ¿en cómo estamos? Falta media hora. ¿Usted cree que en Latinoamérica es necesario un proceso de unión como sucedió en Europa? ¿Lo ve posible? ¿Cuáles considera usted que serían algunas ventajas y por otro lado las desventajas del proyecto? Mira, te voy a decir cuál es el problema. Y el Mercosur es un buen principio para ir hacia allá, pero mira, si no hay democracias consolidadas, una institución multilateral se puede corromper muy fácilmente. Lo vimos con la OEA. Lo hemos visto con la OEA, siendo la OEA una colección de países de democracias cuestionabilísimas, al final la OEA hacía lo que quería Estados Unidos. Nunca fue verdaderamente un organismo multilateral, como pudo haberlo sido, por ejemplo, la Organización de Estados Africanos. Y la Organización de Estados Africanos lo fue por sus líderes, no por su democracia tampoco. Entonces, yo creo que sería buenísimo. Yo creo que la tendencia es a los estados multinacionales que eventualmente deriven en una forma de gobierno mundial que no haga que desde el gobierno central se microadministre el municipio de 400,000 personas en el que vivo yo, ¿no? Aquí nos microadministramos muy bien nosotros, pero que haya políticas generales. Y la forma de hacerlo es, por supuesto, con una unión latinoamericana, con una unión africana, con una unión asiática. El problema es que para eso se necesita, primero que nada, vender la democracia. Y los que se llaman demócratas en los países latinoamericanos te venden todo menos democracia, te venden liderazgos, te venden caudillismos. Sea Bolsonaro, sea Fernández, sea Evo Morales, sea Uribe, sea López Obrador, sean los enemigos de López Obrador, te venden caudillismos. Ese caudillismo inmundo del que hace poco me preguntaban precisamente porque Bolívar habló un poco de la imposibilidad de controlar, de gobernar América Latina. Creo que tenemos que vender primero que nada la democracia, creo que tenemos que fortalecer las democracias en toda América Latina con la convicción de que la democracia es horrible, pero todo lo demás es peor. Y a partir de allí pensar en una unión. Yo creo que debería. Desventajas no tiene ninguna. Desventajas tiene que la gente se enoja, los ultranacionalistas se enojan porque hay ciertas cosas que ya no puedo hacer. Perdón, pero en general, las ventajas de estar unidos son muchísimo mayores que cualquier desventaja de estar unidos. Por eso, y creo que fue, lo decía yo hace tiempo, creo que fue Carl Sagan el que lo dijo, el progreso humano va junto con su progreso social, es decir, de la tribu a la aldea, de la aldea al pequeño Estado-nación, del pequeño Estado-nación al gran Estado-nación, del gran Estado-nación a los estados plurinacionales y de los estados plurinacionales algún día al gobierno. Hemos ido siendo cada vez más nosotros. Ya no somos nosotros los de mi tribu y aquellos son los hombres que son menos que verdaderos, sino que ahora ya todos los de la región estamos juntos, todos somos asturianos, pero luego todos somos españoles, pero luego todos somos europeos. Y esa unión siempre ha sido beneficiosa y ha sido un camino de progreso. Si miras para atrás, ha sido un camino de avances, no hay nada por qué pensar que para adelante las cosas vayan a empeorar. Edgar Kashmir me pregunta, ¿tiene la ultraderecha europea una posibilidad real de tomar el poder? ¿No tú llegaste tú en Italia cuando lo tomaron? A caballo de los que decían que no eran ni de izquierda ni de derecha, del movimiento 5 estrellas, del comediante aquel que era el Pablo Iglesias italiano. Y Pablo Iglesias luego también, en parte por eso, por Beppe Grillo, se quitó de su rollo, es que ya no somos ni de derecha ni de izquierda, no, ahora soy de izquierda. Y de pronto volvió a la izquierda corriendo y azotando la puerta Pablo Iglesias, porque Beppe Grillo tenía exactamente el mismo discurso que Podemos. La izquierda y derecha son conceptos superados, pues no lo son.
pero la derecha lo aceptó enormemente. Ah, sí, la izquierda y derecha están muy superados, perfecto, entonces la Liga Norte gobierna este país. Digo, recordemos el gobierno de Salvini, claro que tiene posibilidades de tomar el poder, y de ser así que amenazas se presentan, las amenazas que representa siempre la ultraderecha. Peligros para que pierdan derechos y libertades las mujeres, los homosexuales, los inmigrantes, las personas diferentes, los más pobres, los más desprotegidos, los que piensan diferente. La derecha sirve a ideales abstractos. Una vida mejor para todos es muy concreta, ¿eh? Se puede medir en sándwiches y en escuelas y en hospitales, en camas de hospital y en médicos de atención primaria. Es un ideal muy objetivo. La patria, el honor, la gloria, que son los conceptos que te venden la ultraderecha, son enormemente abstractos y por lo tanto son absolutamente de chicle. Los puedes manipular para todos lados. Y ese es el riesgo que hay, sobre todo apoyado en procedimientos de tipo populista. Creo, sin embargo, que la caída de Trump y la posibilidad de que realmente enjuicien a Bannon por meter la mano en el fondo para el muro absurdo del que se construyeron 12 millas, o sea, 18 kilómetros, una frontera de 2.000 kilómetros, la posibilidad de que a Bannon lo metan a la cárcel hace que ese apoyo que de pronto la ultraderecha europea sintió que tenía entre Bannon y su pupilo aventajado Donald Trump, se va a caer. Esto ha sido un golpe para la ultraderecha europea espectacular y ya lo veremos. ¿Hay algún jefe de Estado que pueda asumir el liderazgo de Occidente frente al autoritarismo de Putin y Xi Jinping? Probablemente Kamala Harris, Macron. Trudeau no es demasiado blandito, es demasiado osito. De los que veo ahora esos, el Reino Unido se ha quedado sin liderazgos de una manera tremendamente preocupante, ¿no? Laminó los liderazgos del Partido Laborista para engranizar al antisemita de Corbyn, y luego no está creando esos liderazgos brutales que tuvo en el pasado. Pienso en Attlee, no pienso en Blair, pienso en Attlee. Pero también hay una cosa, los líderes surgen cuando se necesitan en muchas ocasiones, ¿eh? Entonces, lo que yo no dudo es que encerrado, metido por allí detrás de alguna militancia menor en varios partidos europeos, están líderes que pueden levantar la mano y pueden levantar las cosas. En España pienso, por ejemplo, lo primero que se me ocurre es Elena Valenciano, ¿no? No estando Rubalcaba, que Rubalcaba era un tipo que yo hubiera puesto al frente de lo que fuera. Pero están esos líderes, simple y sencillamente que el líder surge cuando surge la ocasión también. Creo que sí los hay, pero creo que puede ser muy problemático no es el autoritarismo de Putin y Xi Jinping. Putin está muy limitado. Putin lo que quiere son los Balcanes y Finlandia y lo que siempre han querido los zares rusos, no mucho más. No tiene esa visión universal que tenía el Partido Comunista de la Unión Soviética. Pero Xi Jinping sí la tiene. El peligro es Xi Jinping no por su autoritarismo, sino por su visión homogeneizadora del mundo bajo una realidad política, social y económica absolutamente uniforme. Y yo soy muy malo usando uniformes. Además me veo si ya de por sí no soy guapo, me veo peor. Dubán Fernández, ¿crees que el avance de la ciencia por sí solo podrá conducir a la eliminación de las desigualdades sociales? No, por supuesto que no. Es un requisito indispensable, mas no suficiente. Igual que las políticas socialistas son un requisito indispensable, pero no suficiente. Es decir, de nada sirve tener políticas socialistas si no tienes avances científicos y, por supuesto, riqueza que repartir. Fue el error de muchos, ¿no? No querer repartir la riqueza cuando no la había. O cuando la destruyeron, sobre todo cuando la destruyeron. Entonces, no, por sí solo nada hace nada, todo es multifactorial, todo es enormemente complejo, todo está determinado por un montón de elementos distintos cuya vertebración a veces nos resulta absolutamente arcana. Y por eso mismo tenemos que tratar de juntar la mayor cantidad de piezas, al contrario del populismo, que lo que hace es tratar de sacar la mayor cantidad de piezas para decir que las cosas funcionan solo por una o dos cosas. Y son estas explicaciones de una sola causa. Todo lo que pasa en Estados Unidos, la historia de los Estados Unidos se debe al racismo. Eso oye, no. Hay muchísimos otros elementos que confluyen, que influyen. Pero es que antes me decían que era solo el sexismo, pero antes de eso me dijeron que era solamente por la lucha de clases.
Pero es que y cada rato me salen con una nueva explicación, que es la única explicación para todo lo que pasa. Y cuando ves la realidad dices, no, mira, aquí influye el problema de clases, aquí influye el problema de la religión, aquí influye el problema del sexismo, aquí influye el problema del racismo, aquí influye el problema del regionalismo, aquí influye el problema de la visión del otro, aquí influye el problema de la riqueza, aquí influye el problema de la pobreza, mayor o menor pobreza, de la cultura, del arte, del acceso al entretenimiento. Influyen muchísimos elementos. Las explicaciones unívocas hay que rechazarlas porque siempre van a estar equivocadas, salvo incluso habrá casos en ciencia donde, claro, al aumentar la velocidad de manera uniforme a lo largo del tiempo, tienes un movimiento uniformemente acelerado y es la velocidad, el cambio en la velocidad, lo único que determina eso. Sí, pero en la realidad humana sí tiende a ser bastante más compleja. ¿Crees que la presencia de Hugo Chávez hizo que el gobierno de los Estados Unidos, así como gobiernos europeos, se hicieran de la vista gorda frente al actuar de presidentes como Álvaro Uribe Vélez? No. Te voy a decir, como yo lo veo, por lo menos, puedo estar muy equivocado. Cuando terminó la Guerra Fría, América Latina perdió importancia. Y con el fenómeno de la globalización perdió más importancia porque se convirtió solamente en un mercado. Es decir, ya no es la necesidad de acceder a las materias primas lo que importa. No es la necesidad de acceder al mercado, no es la necesidad de acceder a los grandes plantíos de plátano que cubrieron a Centroamérica, que hicieron de la United Fruit una fuerza económica y luego una fuerza política que fue defendida por los gobiernos de los Estados Unidos en los años en que vender plátanos era uno de los mejores negocios del mundo, pero los hacías en Centroamérica y los vendías fuera. La economía hoy es otra cosa. América Latina es un mercado. Eso es maravilloso para Amazon, pero Amazon se la sopla quién es el presidente. Y el presidente de Estados Unidos en gran medida también. En tiempos de la Guerra Fría, un Chávez seguido de un Maduro hubiera sido inimaginable. Se habría estado bajo una presión que no ha tenido Venezuela. Evo Morales haciendo el ganso, porque ha hecho el ganso de manera espectacular, de veras, da mucha vergüencita a veces. No lo hubieran tolerado, golpe de Estado a los 15 días y chao, muévete. Les damos igual, háganse a la idea. Álvaro Uribe puede estar allí porque lo quieren los colombianos, porque lo que hagan los colombianos mientras compren, da igual. Y mientras produzcan lo que deben de producir, pero sin tantos aspavientos ni tanto control como el que había que tener en la Guerra Fría, porque si no entraban los rusos. Entonces, ¿a quién le importa quién es el presidente de Etiopía? A ti, como latinoamericano, te importa. A los etíopes les importa un montón. Pero si es un tipo más bueno o menos bueno, si le ha roto la cabeza a alguien o no, a la mayoría del mundo se la sopla. Y esa es una realidad internacional que tenemos que asumir y que no hemos asumido porque mucha gente sigue viviendo en la Guerra Fría. Es que lo que quieren es el petróleo de Venezuela, pero tú eres tonto, chaval. El petróleo de Venezuela lo tiene China. Estados Unidos no quiere el petróleo de Venezuela porque está lleno de sus reservas estratégicas y porque logró la independencia energética no mediante el petróleo, sino mediante el gas, gracias al fracking. Ah, que tú odias el fracking, bien, astuto. Y por ello mismo ha dependido menos de Arabia Saudita y por lo tanto Arabia Saudita ha tenido que buscar muchos aliados en otros lugares donde antes no necesitaba, le bastaba Estados Unidos. La realidad económica ha cambiado, pero mucha gente sigue en la clave de 1970 y encima va y se lee los libros de Galeano. A ver, despertamos un poco, por favor. Voy a hacer un repaso de chat, que no me va a alcanzarte el tiempo para todo, ya lo sé. Luego trato de guardar el chat a ver si puedo. Y no voy a responder todo. ¿Está quebrado el sistema de pensiones en Europa? No. Siempre que se discute el sistema de pensiones chileno salen con ese argumento. El problema es el sistema de pensiones chileno, no el de Europa. Porque no hay un sistema europeo de pensiones. Ojalá lo hubiera. No, hay sistemas nacionales de pensiones, algunos en mejores condiciones que otros. El sistema de pensiones español fue atacado horrorosamente por Mariano Rajoy y hoy está en condiciones un poco mejores, pero quien lo destruyó no se destruyó porque las pensiones son una mala idea de los socialistas, se destruyó porque el dinero de las pensiones que estaba guardado para pagar las pensiones lo usó Rajoy en otras cosas. Yo entiendo por libertarios a los anarquistas del comunismo libertario, imagínate, pues no.
¿Qué tan cierto es que la polarización extrema sucede cuando se hiperpolitiza demasiado la sociedad? ¿Es una buena explicación? No, no es una buena explicación. Es decir lo mismo con otras palabras. La polarización es porque la gente se politiza en los extremos. Pues sí, eso es polarización. No, la polarización se provoca mediante el discurso. Ese es el problema. ¿Cree que los flujos migratorios que estamos viendo, todo lo que nos llega por España, puede verdaderamente convertirse en un problema? Sí, todas las migraciones siempre han sido un problema gravísimo, y todas se han resuelto. Te recomiendo que leas, el otro día lo veía yo, lo que decía Benjamín Disraeli de los irlandeses. Benjamín Disraeli, un gran personaje conservador, primer ministro británico, y lo que decía de los irlandeses, tiene un discurso de los irlandeses, para evitar que los irlandeses emigraran al Reino Unido, que los separa, o sea, que emigraran a Inglaterra, que los separa un brazo de mar bastante pequeñito. Y lo que decía Benjamín Disraeli de los inmigrantes irlandeses y de lo que iban a traer es idéntico a lo que se dice de los musulmanes en Europa. Al final se resuelve. ¿Y hay problemas reales? Claro que hay problemas reales. Cuando dos culturas se enfrentan siempre hay conflictos, pero hay que resolverlos. Y a veces la izquierda europea no está asumiendo el enfrentar los conflictos reales que se crean para superarlos, sino que muchas veces los niegan. Y yo creo que ese es un gran, gran error. ¿Te preocupa que los discursos de derechas y liberales en lo económico, madre mía, estén triunfando, entre los canales de YouTube, mientras los divulgadores con ideas socialistas son residuales? Pues sí, me preocupa, pero ¿qué hacemos? Es que no tengo idea. A veces yo me siento muy solo, ¿no? Cuando me sentía muy solo, cuando era yo el único canal ateo, luego yo era el único canal anti-pseudociencias, pero supongo que es parte del péndulo. Yo creo que tendrá que haber más. No lo había pensado en serio tampoco, ya me preocupaste. Protesto enérgicamente contra las preguntas que me ponen así, porque es que no lo había pensado así, con claridad, y es aterrador, es preocupante, porque sí, efectivamente, es muy minoritario. ¿Algún libro que hayas leído recientemente que nos quieras recomendar sobre lo que sea? Sí, Cosecha Roja, Red Plenty, La Abundancia Roja. Es uno de los libros que más me han explicado a mí sobre la Unión Soviética. Y no tiene nada que ver con ideología, no tiene nada que ver con el comunismo, no tiene nada que ver con la Guerra Fría, simplemente cuenta cómo funciona una economía centralmente planificada. Y los horrores de una economía centralmente planificada. Escrito además de una manera brillante por un sujeto llamado Francis Spufford. Ese lo recomendaría yo mucho. Y estaría recomendando también La energía nuclear salvará al mundo, de mi amigo el operador nuclear. Creo que es el gran libro para que los antinucleares que se tragan el cuento de Greenpeace se lo traguen un poco menos. Gracias a los que están apoyando con $5 a canadienses. Gracias, mis hijas viven en Canadá. ¿Crees que China termine invadiendo Taiwán? No, no creo que la invada, no tiene necesidad, como no tuvo necesidad de invadir Hong Kong. Las consecuencias serían terribles. Yo creo que ahora, además, todavía China invadiendo Taiwán con Trump todavía lo veo viable. Con Biden no creo que se atrevan. ¿No? Ser libertario, ser anarquista, no es cierto tampoco. En parte sí, o eso dicen, también los ANCAP son medio libertarios, pero es anarquismo tal que sin embargo me guardan a la policía porque si no me rompen la cabeza. Olof Palme, un estandarte de la socialdemocracia moderna, por supuesto. Creo que es uno de los personajes de pensamiento más claro en años en que era muy difícil tener un pensamiento claro. En mi video sobre socialismo traduje uno de sus grandes discursos sobre por qué soy socialista democrático. Incluye porque vi la pobreza en Estados Unidos, ¿cómo te lo explicas? En el país más rico del mundo, pero vi la pobreza en la India, pero vi la falta de libertades en la Unión Soviética, pero vi las listas de socialdemócratas asesinados por los nazis. Y viendo todo eso, lo que soy, cuando me indigna todo eso, lo único que me queda es ser socialdemócrata. Velo, aunque no veas el resto del vídeo, ve el resto del vídeo, pero aunque no veas el resto del vídeo, ve la traducción que hice del discurso de Olof Palme. ¿Qué tan cierto es que la polarización extrema sucede cuando una sociedad cree que todo ya es lo mismo que me habías preguntado? A la sociedad se le lleva a creer que todo es político, pero no, el problema es
El problema es que eso se hace mediante el discurso y se hace mediante la manipulación. ¿Qué opino de la regulación de alquileres? ¿De cuáles alquileres? ¿De las empresas que se dedican exclusivamente a alquilar cosas o de las familias que solamente su única fuente de ingresos es el alquiler de un piso? Porque son cosas distintas y tienen, por lo tanto, que tener una aproximación legislativa diferente. No es lo mismo el ocupa que ocupa un edificio donde no vive nadie y que es propiedad de una gran financiera, que el que le ocupa su casa a una viejecita que es su única fuente de ingresos porque su pensión es una basura y que la deja sin sus ingresos del alquiler. Son cosas distintas. Tratarlas todas iguales es un error muy grave. No es un engaño afirmar que simplemente con expropiar a los más ricos se pagan todos los gastos ascendentes de los estados. Sí, pero nadie habla de, bueno, los comunistas hablan de expropiar a los más ricos. ¿Viste cómo salió? Cada vez que lo han intentado, ¿viste cómo ha salido? La riqueza finalmente no se pudo distribuir porque se dejó de generar. Entonces ya a estas alturas la socialdemocracia ciertamente no habla de expropiar. Otra cosa es la propiedad de los trabajadores, pero por los sistemas que yo he dicho. Me pagan los de la Coca-Cola, pues les da bastante publicidad. No, deberían, oye. Pero es que es lo único que veo, la verdad. Y como es una de las cosas que se odian por su nombre, por su simbolismo, y entonces cuando yo era niño se inventaba que la Coca-Cola te podría el intestino y se te caían los dientes y te morías. Y eran las aguas negras del imperialismo y todo eso. Parte de mi reacción contra quienes crean esa mentira populista fue finalmente volverme muy aficionado a la Coca-Cola. Además, esta Coca-Cola está producida aquí mismo por trabajadores de aquí mismo, por un señor que tiene una concesión, que lo único que compra es el jarabe a la Coca-Cola Internacional. Entonces, hay que también saber cómo funcionan las cosas. Y la gente no sabe cómo funciona la economía. La quiere cambiar, pero no sabe cómo funciona. A ver si logro mover esto poco a poco. Mi opinión de Amancio Ortega, un rico con cierta conciencia social y con cierta conciencia personal. A mí me encantan los que están en contra de que Amancio Ortega ayude a la sanidad pública cuando la sanidad pública tiene problemas, ¿no? ¿Qué quieren? Porque no parece molestarles que Bill Gates vacune niños en África, o también se van a oponer a eso. Si ya los quisiera yo verse donde va a aterrizar el avión con las vacunas de Bill Gates en Burundi, manifestándose, diciendo no queremos vacunas, que se mueran los niños. O sea, son visiones de la realidad tan infantiles, tan simplonas, tan de tonto de pueblo. Me preocupa mucho. Amancio Ortega es un gran negociante, es un buen empresario que debería quizás pagar más impuestos, pero que tiene cierta conciencia social, y la que tenga bienvenida sea mientras hacemos que pague mejor. ¿Qué opino de Keynes? Ya he dicho que Keynes es la base de la economía actual. Si algún rico hizo su fortuna legalmente, perdóname, Felipe, no entiendo claramente qué dices, si es problema mío. ¿Qué opino de la regulación de los alquileres otra vez? Sí. Uy, creo que me volví atrás o están repitiendo. ¿Qué opina usted sobre la asertividad del Partido Comunista Chino? ¿Pero qué Partido Comunista qué? Si tiene un solo líder, un presidente para toda la vida. Es un partido comunista, teóricamente, es un partido que representa a todos los trabajadores. Eso ni es comunismo, no es comunismo ni siquiera en el sentido más estricto. Por favor, dejen de decir que China es comunista. Y no quiere implantar el comunismo en el mundo, quiere implantar su dominación económica, su imperialismo económico. ¿Se pueden evitar los caudillismos? Sí, creo que se pueden evitar los caudillismos. Lo único que hay que hacer, si la pobreza no es combatida ya, pues que para combatir la pobreza necesitas, entre otras cosas, acabar con los caudillismos. Para ello necesitas promover la democracia, crear organizaciones verdaderamente democráticas sin que no tengan líderes para toda la vida y que tengan líderes que obedezcan a las bases, pero de verdad, no como los zapatistas que tienen líderes que obedecen a las bases, pues son los líderes desde hace 40 años. Latinoamérica y el Fondo Monetario Internacional, opinión, no hay opinión. Hay condiciones radicalmente distintas en las cuales el Fondo Monetario Internacional ha intervenido para
para establecer una ortodoxia económica que puede ser muy dañina en muchos casos, pero que nadie ha ofrecido una opción, una alternativa. Entonces, aquí nos quejamos y al quejarnos hemos cumplido con nuestra función social y política. Dolores Claiborne fue llevada al cine, creo que sí, pero le tengo mucho miedo. Después de ver Misery, francamente Misery la destrozaron. Y mira que la actuación de ella es espectacular, pero no profundiza como profundiza la novela. Si la película es buena, me da muchísimo gusto. Y sí, Dolores Claiborne es que es un novelón de premio Nobel. Mientras no le den el premio Nobel de literatura a Stephen King, por cierto, o a George Martin, si no hay de otra, nunca volveré a creer en ellos, como no creo en ellos desde que no se lo dieron a Borges. ¿Qué tan deficientes eran las economías de los regímenes socialistas, que no eran socialistas, que eran comunistas de Europa Oriental? Pues malísimos, eran tremendamente ineficientes, asquerosamente ineficientes, y siempre fueron ineficientes y nunca pudieron satisfacer las necesidades de consumo y de deseos de toda la población, porque una vida plena no se da solamente cuando comes todos los días, sino cuando puedes comer cosas que te gustan. Y cuando escuchas ópera todos los días, pues puede estar muy bien, pero ¿qué tal que quieres escuchar rock progresivo o blues o jazz? Cuando te limitan, y te limitan básicamente porque eran pobres todos, porque siempre fueron países miserables, pobres, Europa Oriental, satélite de la Unión Soviética, pues no hay eficacia. Yugoslavia fue el que menos, pero acuérdate que Yugoslavia, con Tito no se metía a nadie. Y aún así yo sé de gente que huyó de Tito. Con un gobierno mundial no habría el peligro que si se entroniza no existiría retorno, y hay un gobierno de todo México y no hay retorno, ¿eh? No se va a independizar en 32 estados México. Notición. Hay un gobierno de Estados Unidos y no hay vuelta atrás, los estados no van a recuperar su independencia. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia? Pénsalo un poco. Una dictadura mundial. Una dictadura mundial es imposible precisamente por ser mundial. Una dictadura es más fácil imponerla en un espacio pequeñito, en un espacio aislado donde no presionen otros. Una dictadura de 7,000 millones de personas, hombre, en la literatura tal vez, pero en la práctica política es mientras más grande y más libre es un país, más difícil es que le impongas una dictadura. Oigan, cuando no contesto algo rápido, no me lo repitan 1000 veces, porque entonces me hago un lío. La regulación del alquiler, lo digo por eso, perdón. Creo que existe un marxismo cultural. No, no existe un marxismo cultural. Es una excusa de la ultraderecha que se inventa que el marxismo cultural reúne, es una teoría de la conspiración finalmente. Todas las cosas que no le gustan están reunidas en el marxismo cultural. Nadie es marxista cultural. Sí, hay una escuela de Frankfurt, pero hay otras muchas escuelas de pensamiento en las que muchos de la izquierda estamos hablando, de las que están en el debate, y la escuela de Frankfurt no lo domina absolutamente todo. Y no todo en la vida es una visión gramsciana. Pero si creen en una conspiración, tienen una explicación fácil y sencilla de la situación. Así que, y yo lo del culpar a George Soros, mira, la derecha culpa a George Soros de todo, pero la izquierda también, O sea, Pablo Iglesias ha dicho que, George Soros, malo, malo, malo. Black Lives Matter tiene simpatía por el marxismo, no. Un grupo que se llama Black Lives Matter Action Network, que tomó el nombre Black Lives Matter, es un grupo de unos líderes marxistas, sí, pero el movimiento Black Lives Matter y todo lo que hay detrás de él y las muchísimas organizaciones que usan el lema no dependen de la Black Lives Matter Action Network. Ese es un embuste, tengan mucho cuidado. Un video sobre el populismo, ya lo hice. Busca populismo para principiantes en este mismo canal. ¿Cuál es tu opinión sobre la existencia de monarquías como la británica y española? ¿Es útil aún? Busca el video sobre monarquías en este mismo canal. Hice un largo, y además se enojaron muchísimo conmigo un montón de gente, tanto monárquicos como antimonárquicos. Se acaba, esto se acaba. Yo sé que quedan cosas que no contesté y que no voy a contestar. ¿Qué opinas que no sea el Parlamento Europeo quien legisle, sino que en su lugar lo hagan burócratas que nadie eligió? ¿Qué no pasa? El Parlamento Europeo sigue siendo el que emite las leyes, en serio. Decir burócrata siempre es una forma de descalificar a un organismo.
y y es una forma además de no profundizar en cuáles son las ventajas y desventajas que tienen aquellas personas que están en las instituciones a las que llamamos burócratas. Entonces, eso es muy simplificado. Creo que acabé, creo que el chat se acabó. Yo no sé si sigo al aire, creo que sí, creo que no se han ido muchos. ¿Cuánto fue el máximo que tuvimos en un momento dado? Si me pueden decir en el chat, y yo les digo que estoy terminando. Probablemente hay muchas cosas más de las que podríamos hablar. Trataremos de hacer otro chat dentro de 2 semanas. Los dejo con este pequeño resumen que creo que es el que más se acerca a lo que yo quisiera decir. La derecha es siempre el sector de partidos asociado con las clases superiores dominantes. La izquierda el sector que expresa a las clases económicas o sociales más bajas y el centro a las clases medias. Históricamente este criterio parece aceptable. La derecha conservadora ha defendido las prerrogativas, privilegios y poderes arraigados. La izquierda ha luchado por la igualación de las ventajas u oportunidades por las reclamaciones de los menos favorecidos. La defensa y el ataque se han encontrado bajo condiciones democráticas, no en el nombre de la clase, sino en nombre de los principios. Pero los principios en conflicto han correspondido en general a los intereses de las distintas clases, y esto lo dice en el libro The Web of Government, en 1947, el sociólogo escocés Robert M. McIver. Creo que es un buen resumen, creo que no es absolutamente preciso, pero creo que es enormemente clarificador y permite que reflexionemos, y hay que seguir reflexionando sobre estos temas. Muchísimas gracias por estar en aguantar 2 horas de esto, que a mí me parece todavía absolutamente delirante, pero así lo hacemos. Dentro de 2 semanas, trataré de tener otro streaming. Estén atentos. Si hay temas, si hay preguntas, si hay dudas, acuérdense que pueden mandarnos todo lo que quieran a nuestro correo electrónico rvdcqs@gmail.com, que son las siglas del Rey va Desnudo, cosas que sabemos en gmail.com, y allí recibo propuestas de temas, preguntas, dudas, todo lo que sea para el streaming que puede haber dentro de 2 semanas o puede no haberlo. Por lo tanto, estén atentos. Muchas gracias a todos, apóyennos en lo que puedan, en todo lo que puedan. A mí me divierte esto, si se divierten la mitad que yo, hemos hecho nuestro trabajo. Muy buenas y muchas gracias.